Capítulo 470. Wolf lanzó una mirada significativa a Wolf para permitirle acercarse y explicar. Wolf respiró hondo y miró a Shen Yanxiao antes de decir, Wu Xiao, ¿recuerdas hace 2 meses cuando viniste a pedirle al líder que encontrara algo? Recuerdo. Sí, respondió Shen Yanxiao. El líder, durante este periodo de tiempo, había estado atento a ello. Y hace casi 1 mes, recibió información de que lo que estás tratando de encontrar probablemente esté en el cementerio del Sol. El corazón de Shen Yanxiao dio un vuelco. Wolf continuó su discurso. Después de que Du Lang supo el paradero de la flor esqueleto, Du Lang comenzó a recopilar información sobre el cementerio del Sol. Y después de prepararse durante 1 semana, los miembros del cuerpo mercenario de los lobos cavernarios se dirigieron hacia el cementerio del Sol. En el camino, no hubo problemas, por lo que los miembros del cuerpo mercenario de los lobos cavernarios no estaban nada nerviosos. Sabiendo que su objetivo esta vez era solo una planta desconocida, no estuvieron demasiado atentos. Antes de llegar al cementerio del Sol, pasaron por un pequeño pueblo. Al principio no les importó mucho y solo decidieron quedarse a pasar la noche en la posada, pero esa noche, después de que todos los mercenarios se habían dormido, una pesadilla cayó sobre ellos. No se sabía por qué los aldeanos aparentemente comunes durante el día se habían vuelto locos, pero de repente irrumpieron en sus habitaciones y comenzaron ataques frenéticos contra los mercenarios. Era casi el amanecer cuando los mercenarios despertaron repentinamente de su sueño y se enfrentaron a un grupo de aldeanos locos que los atacaban. Por un momento, todos los mercenarios quedaron rodeados por todos lados. Si esos aldeanos fueran gente común y corriente, entonces no era gran cosa. Pero muchos de ellos en realidad nacieron con poder divino, solo un puñetazo podría romper la pierna de un adulto. Estas personas se mezclaron entre la multitud, lo que asestó un golpe devastador a los miembros del cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas. Además, los miembros del cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas eran menos de 100, y durante esa noche, cada habitación solo podía contener 4 mercenarios, y había al menos cientos de aldeanos yendo a cada puerta. Eran como 2 puños soportando 4 manos de los enemigos. El cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas fue tomado desprevenido. Casi todos los mercenarios resultaron heridos en el ataque, e incluso hubo 4 mercenarios que quedarían para siempre en ese pequeño y humilde pueblo. Finalmente, Du Lang tomó a los 6 lobos para romper el asedio y solo entonces pudieron retirarse. Sin embargo, este incidente provocó un daño irreparable al cuerpo mercenario de los lobos cavernarios. Mientras se retiraban, Du Lang también fue herido por los aldeanos que eran tan poderosos como un ganado. Wolf explicó todo con calma, pero sus ojos emitían desgana. Shen Yanxiao escuchó y se sorprendió secretamente. Para el cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas encontrarse con esta situación era demasiado anormal. Según dijo Wolf, se encontraron con la pequeña aldea durante el día y no encontraron nada inusual. Los aldeanos eran muy sencillos y apasionados, y tenían la más mínima conciencia del peligro. Pero cuando cayó la noche, la belleza del día se convirtió en el preludio de una pesadilla. Al pensar en cómo los aldeanos todavía sonreían y los saludaban durante el día, y de repente les agitaban cuchillos, Shen Yanxiao pudo entender claramente la conmoción y la confusión de los mercenarios. Hermano lobo demonio, ¿puedes decir específicamente cómo fueron atacados? Siento que algo anda mal. Shen Yanxiao se tocó la barbilla. Du Lang era una persona muy inteligente. Si todos esos aldeanos se estuvieran portando mal durante el día, no podrían escapar de la visión de Du Lang. Pero Du Lang no notó nada, lo cual fue bastante extraño. Y chatea con nosotros en Oen. Capítulo 471. Wolf reflexionó por un momento antes de decir, no sé cómo decirlo exactamente, pero sucedió tan repentinamente que a todos nos tomó por sorpresa. Cuando los aldeanos entraron corriendo, muchos de ellos llevaban azadas y hoces, y algunos de ellos son muy fuertes. Sin embargo, cuando nos atacaron, todos estaban raros y desordenados. Parecía como si se apresuraran a separarnos. Al principio tuvimos escrúpulos y no nos atrevimos a imponerles mano dura. Intentamos ver primero si hay algún malentendido, pero no importa lo que digamos,
Simplemente están haciendo oídos sordos y solo querían matarnos. Esa noche fue una pesadilla para todos ellos. Demon Wolf cerró los ojos y todo lo que sucedió en esos momentos en particular fue como si estuviera jugando frente a él. Respiró hondo antes de continuar. Con el enfrentamiento con ellos, sufrimos muchas pérdidas. Esas personas no le temen a la muerte, incluso si nuestra magia y espadas los golpean, ni siquiera dudan, como si no sintieran ningún dolor. Frente a un grupo de locos que no temían en absoluto a la muerte ni al dolor, era difícil para cualquiera escapar. La exitosa fuga del cuerpo mercenario de los lobos cavernarios pagó el precio de la sangre. Shen Yanxiao frunció el ceño con fuerza. Todo lo que dijo Demon Wolf la hizo sentir cada vez más extraña. Los aldeanos cuyo comportamiento era opuesto día y noche, los extraños disturbios y los locos ataques hicieron que Shen Yanxiao se sintiera muy extraño. Y Shen Yanxiao finalmente entendió por qué el resto de los 7 lobos la miraron de manera extraña al verla. Esta vez, no partieron por la misión, sino por un favor. Habían experimentado un desastre en su camino para encontrar la flor esqueleto para ella, y al verla después, quien se podría decir que era la causa de todo esto, seguramente se sentirían algo disgustados. ¿Cómo está la situación con la cabeza? Shen Yanxiao entendió sus sentimientos y no le importaron sus miradas extrañas. Después de todo, habían sufrido tantas pérdidas por sus propias cosas. Sus sentimientos eran razonables y ella no podía simplemente negarlos. Tan pronto como se mencionó a Dulang, la expresión de los rostros de los 6 lobos se volvió sombría. Ya le habíamos pedido a un médico que lo viera, dijo que el cuerpo había sufrido daños graves, provocando estasis sanguínea, y que se necesitaban muchas medicinas y pociones para la cura. El resto de los 7 lobos tenían una expresión muy triste en sus rostros. Dulang era la columna vertebral principal del cuerpo mercenario de los lobos cavernarios. Fue gracias a ellos que ahora estaba herido e inconsciente, lo que hizo que cada uno de ellos se sintiera mal en sus corazones. Al perder a Dulang, todo el impulso del cadáver mercenario de los lobos de las cavernas se había derrumbado. ¿Qué tipo de poción se necesita? Puede que tenga una solución. Shen Yanxiao no sabía de medicina, pero aún podría ayudar si se tratara de farmacia. Demon Wolf pronunció varias pociones de alto nivel. Estas pociones, aunque el precio era caro, no eran imposibles de comprar. Pero el problema era que Dulang todavía necesitaba una botella de poción de nivel maestro. Y al mencionar Black City, incluso los mercados del Imperio Longshuan tampoco tenían muchas botellas de pociones de nivel maestro. Cada botella de poción maestra, una vez que apareciera, sería inmediatamente aprovechada por todas las fuerzas. No se le daría la oportunidad de permanecer en el mercado. Aunque el estatus del cuerpo mercenario de los lobos cavernarios en Ciudad Negra era muy alto, no tenían el poder de acumular pociones maestras. Una botella de poción de nivel maestro podría venderse casualmente a un precio altísimo de millones. Era un precio que mercenarios como ellos no podían pagar en su vida. Las pociones de alto nivel eran los límites de los mercenarios. ¿Cómo se llama la poción maestra que necesitas? Quizás pueda conseguirlo. Shen Yanxiao apretó los dientes. No dejaría que Dulang permaneciera inconsciente debido a su petición de encontrar la flor esqueleto para ella. Y chatea con nosotros en Oen. Capítulo 472. Los 6 lobos tenían dudas, pero aún así le dijeron a Shen Yanxiao los nombres de las pociones que se necesitaban. Shen Yanxiao no se demoró más e inmediatamente regresó corriendo a la escuela Holy Roland para pedirle ayuda a Jane. Y antes de irse, le dio al cuerpo de mercenarios de los lobos de las cavernas 100.000 monedas de oro como comisión. Los 6 lobos se sorprendieron cuando Shen Yanxiao les entregó el dinero. No podían imaginar cómo un hombre tan pequeño podía ser tan rico. Después de que Shen Yanxiao dejó Black City, rápidamente regresó a la escuela Holy Roland y buscó a Jane. Y sin dudarlo, Jane cumplió directamente con la solicitud de Shen Yanxiao. Para Jane, este discípulo era muy importante, por lo que no fue nada para él cuando Shen Yanxiao pidió una poción. Además, debido a su práctica diaria, ya tenía algunas pociones preparadas, por lo que muy generosamente le dio 4 botellas de poción a Shen Yanxiao. Estas 4 botellas de pociones de nivel maestro podrían comprarse casualmente en una casa de subastas por un precio altísimo de 4 o 5 millones de monedas de oro.
Sin embargo, Jane ni siquiera se inmutó cuando se los dio todos a Shen Yanxiao, sin siquiera pensar o preguntar para qué era. No había pasado ni medio día cuando Shen Yanxiao regresó a la sede del cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas y les entregó la poción. Al mirar la poción maestra en las manos de Shen Yanxiao, los ojos de los 6 lobos casi se caen. ¿De dónde diablos sacó este niño la poción maestra? Incluso si lo hubieras comprado, no sería tan rápido. Cuando Shen Yanxiao vio a los 6 lobos aturdidos en su posición, preguntó confusamente, si esto no es suficiente, entonces todavía tengo más. También podrías dejar que Dulang beba todo esto, dijo Shen Yanxiao mientras ponía las 3 botellas de poción restantes sobre la mesa. Los 6 lobos quedaron completamente sorprendidos al mirar las 4 botellas de poción de nivel maestro encima de la mesa. No me estoy imaginando esto, ¿verdad? Maid Wolf tragó saliva mientras miraba las botellas de pociones sobre la mesa que valían millones de monedas de oro. Este tipo no era solo un nuevo rico. Obtener una poción de nivel maestro fue realmente difícil. Sin embargo, este niño fue capaz de sacar rápidamente 4 botellas. ¿Cuál fue al final su experiencia? Sin embargo, los 6 lobos aún no se habían recuperado de su conmoción cuando Shen Yanxiao comenzó a buscar otras pociones curativas dentro de su anillo. Por lo general, practica la preparación de muchos tipos de pociones, pero la mayoría de ellas eran solo pociones de nivel bajo e intermedio, y muchas de estas pociones solo se usaban para defensa y protección. Entonces había muchas pociones que podían curar el dolor y las heridas. En poco tiempo, la mesa se llenó con una amplia variedad de pociones. Los 6 lobos quedaron completamente petrificados. Incluso si robaran una casa de subastas, temían no obtener tantas pociones. Aunque el valor de estas pociones de nivel bajo e intermedio era mucho menor que el de las pociones de nivel maestro, con sus cantidades, definitivamente podría alcanzar un número asombroso. En este momento, las miradas de las 6 personas hacia Shen Yanxiao produjeron un rastro de cambios. Después de experimentar esta gran pérdida, sus corazones culparon más o menos a Shen Yanxiao. Después de todo, se habían propuesto encontrar algo para ella sin ninguna recompensa, pero el resultado de este viaje fue una terrible tragedia. Ahora, nunca habían pensado que ella realmente les daría algo a cambio. Cuando todo estuvo dicho y hecho, esta todavía era una promesa que hizo Dulang. El acercamiento de Shen Yanxiao los conmovió mucho. Solo había pasado medio día, pero Shen Yanxiao ya había traído muchas pociones que valían entre 6 y 7 millones de monedas de oro. 6 o 7 millones de monedas de oro. ¿Qué tipo de idea fue esta? Y chatea con nosotros en Oen. Capítulo 473. Dado que el cuerpo mercenario de los lobos cavernarios no bebería ni comería durante su misión, todavía necesitarían al menos 6 o 7 años para ganarse eso. Cantidad. Cuando no esperaban nada a cambio pero la otra parte había dado algo a cambio voluntariamente, sus corazones comenzaban a sentir un poco de gratitud hacia ellos. Este fue el caso de mucha gente. En el fondo de sus corazones, los 6 lobos no sintieron más desgana hacia Shen Yanxiao. Estaban muy agradecidos por todo lo que Shen Yanxiao había hecho. Después de que Dulang bebiera las pociones maestras, su rostro gradualmente se volvió bueno. Demon Wolf llamó a un médico para que revisara a Dulang y según lo que dijo el médico, dijo que Dulang ya no estaba en ninguna situación crítica y solo necesitaba descansar un rato, y que probablemente se despertaría pasado mañana. Shen Yanxiao no abandonó Black City. Esta vez, ella tenía algunas responsabilidades por la difícil situación actual del cuerpo mercenario de los lobos cavernarios. Entonces ella decidió esperar a que Dulang se despierte antes de irse. Además, también estaba muy preocupada por la ubicación de la flor esqueleto. No le quedaba mucho tiempo antes del inicio del torneo. Sin él, no podría mejorar sus habilidades al siguiente nivel. Cada vez, ella sentía que su habilidad estaba a solo un paso del siguiente, pero sin importar lo que hiciera, no podía dar el último paso para alcanzarlo. Todo esto fue por el sello. La única manera de desbloquear el sello antes de la competencia era encontrar la flor esqueleto. Después de dejar el cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas, Shen Yanxiao fue al hotel donde se registró Vermilion Bird. Antes de irse, Shen Yanxiao le dio la dirección del hotel a Vigies Wolf para que pudiera informarle cuando Dulang se despertara. Sin embargo,
Mientras Shen Yanxiao caminaba hacia la calle principal donde estaba el hotel, vio un humo negro flotando por la puerta del hotel. El corazón de Shen Yanxiao se inundó de inmediato por un siniestro presentimiento. A través del humo, Shen Yanxiao entró al hotel y vio un gran desastre en la primera piso. Llamas rojas estaban quemando la tienda del hotel. El dueño era liderando desesperadamente a un grupo de hombres para conseguir agua y apagar el fuego. Después de ver la figura de Shen Yanxiao, el dueño que estaba ocupado apagando el fuego inmediatamente se abalanzó sobre ella como un tigre. Invitado. Capítulo 474. Dentro de la habitación, Shen Yanxiao estaba sentada en una silla con las piernas superpuestas y los brazos cruzados sobre el pecho. Su expresión era oscura mientras miraba a algunos bestia mitológica arrodillada en el aire y una criatura tonta en cuclillas sobre la cabeza de la bestia mitológica. Vermillon Bird se arrodilló en el aire. La oreja que acababa de sufrir por la devastación estaba completamente roja. Esos grandes ojos que miraban a escondidas a su propio amo. De vez en cuando tenía un rastro de conciencia culpable. Al ver la postura de su maestro que obviamente los criticaba, inmediatamente dejó caer su cabeza abajo. El pequeño Fénix desconocía el peligro de la situación actual. Inclinó su pequeña cabeza y parpadeó con ese par de grandes ojos ignorantes ante un Misrebel y un individuo sombrío, sin entender nada. ¿Es esta la primera tiempo? Shen Yanxiao entrecerró los ojos y se sacó las palabras de los dientes. El cuerpecito redondo de Vermillon Bird tembló y dijo temblando, primero, La expresión de Shen Yanxiao se volvió severa. Vermillon Bird se sobresaltó de inmediato y tartamudeó. La séptima vez. Has estado poniendo 7 este mes. ¿Quieres reducir este hotel a cenizas? Shen Yanxiao miró fijamente el rostro lastimero de Vermillon Bird, y ella simplemente quería abofetear a este tipo destructivo tan fuerte que lo enviaría directamente a metros de distancia. Vermillon Bird tarareó con la cabeza baja. Ante la ira de su amo, se sintió muy culpable. Las pocas veces anteriores, cuando Shen Yanxiao vino a verlo, había usado el dinero que Shen Yanxiao dejó para bloquear la boca del dueño del hotel. ¿Quién sabía que Shen Yanxiao realmente lo atraparía hoy? Yo no quise decir eso, murmuró Vermillon Bird. Oh, entonces dime cómo iluminaste las tiendas de otras personas. Shen Yanxiao resopló ligeramente. Vermillon Bird rápidamente sujetó al pequeño y tonto Fénix y lo miró fijamente durante una reunión. Momento, luego estiró los brazos y se lo llevó a Shen Yanxiao. Culpa a esta cosita. No importa correr por todos lados, pero cuando bajo a comer, provocará muchas cosas y provocará problemas. Los estúpidos y adorables ojos del pequeño Fénix seguían parpadeando, completamente inconsciente de que había sido creado para ser un chivo expiatorio. En lugar de eso, alegremente abanicó sus ojos. Pequeñas alas y emitió un agradable sonido de chirrido. Shen Yanxiao levantó una ceja. ¿Provocar problemas? Dime, ¿qué hizo? Vermillon Bird dijo, es porque este tipo es demasiado feo que asusta al resto de la gente en la tienda. Gritan extrañamente todo el día y hacenme cuesta comer. Por eso le di un pequeño castigo. ¿Gritar de forma extraña? Shen Yanxiao no creyó en absoluto en la retórica de Vermillon Bird. ¿Qué fue eso de que el pequeño Fénix era demasiado feo? Podría pensar en algo más. Aunque el pequeño Fénix aún no había crecido, su apariencia regordeta era muy adorable y el aura imponente que exudaba su cuerpo no era débil. Junto con su desigualdad no se puede relacionar en absoluto con la palabra feo. ¿Puedes encontrarme una excusa más plausible? Gritó Shen Yanxiao. Vermillon Bird contuvo la respiración, mirando su feroz maestro, de repente quiso llorar. Realmente no se le debe culpar a él. Cada vez que bajaba a comer con el pequeño Fénix, siempre había un gran grupo de personas alrededor. Ellos discutiendo. Algunas veces, hubo varias señoritas que vinieron a burlarse del pequeño Fénix, pero todavía no valía la pena mencionarlo. ¿Cuál fue lo más insoportable? Fue que ese grupo de mujeres en realidad estaba tan delirante como para tocarse la cara. Dios sabe que en esta vida lo más molesto para Vermillon Bird eran las mujeres. Lanzó una bola de fuego. En de rabia,
quemando directamente la flor parecida a una caras de ese grupo de mujeres idiotas que se habían puesto pálidas en un instante. Y hoy fue aún más escandaloso. En realidad había una persona grande que no tenía ojos que quisieran tocarlo. Si Vermillon Bird pudiera mantener la calma después de esto, entonces ya no era Vermillon Bird. Capítulo 475. Al observar la lamentable apariencia de Vermillon Bird, Shen Yanxiao solo pudo suspirar en secreto al final. Olvídalo. Ignoraré este asunto por un tiempo. Podría hacer un viaje estos próximos días y tú vendrás conmigo. Necesitaba ir al cementerio del Sol en una vez después de que Dulang se despertara. Una vez que él despertara, ella podría preguntarle sobre la situación claramente y confirmarlo. Si la flor esqueleto estuviera realmente en ese lugar, entonces, si realmente estaba allí, se pondría en marcha inmediatamente. Vermillon Bird secretamente se sintió aliviado. Antes de la reprimenda de Shen Yanxiao, simplemente no tenía forma de responder. Sin embargo, aunque Shen Yanxiao decidió no investigar más el asunto de que Vermillon Bird destruyera las cosas de otros, no se le permitiría salir. Entonces fácilmente. Cuando llegó la noche y llegó el momento de descansar, Shen Yanxiao fue directamente a ocupar la única cama de la habitación. Vermillon Bird solo pudo llorar en secreto y morderse los labios por la injusticia. En silencio, se dirigió hacia la esquina de la habitación para dormir en el suelo. Temprano a la mañana siguiente, Vicious Wolf estaba muy ansioso por ver a Shen Yanxiao. Corrió al hotel donde ella se alojaba para informarle que Dulang acababa de despertar. Llevando a Vermillon Bird y al pequeño Fénix con ella, Shen Yanxiao siguió a Vicious Wolf y corrió a la sede de Cave Wolves Mercenary. Cuerpo. Dulang se había despertado y, aunque todavía estaba un poco débil, su situación ya no era tan grave. En el momento en que vio a Shen Yanxiao, Dulang se sintió algo emocionado. Los 6 lobos le contaron todo lo que Shen Yanxiao hizo ayer. A pesar de originalmente, Dulang solo invitó a Shen Yanxiao como invitada para ganársela, nunca había pensado en hacerle pagar, e incluso después de que se encontraron con esto accidente, él no la culpó ni en lo más mínimo. Nunca había esperado ninguna recompensa por esta misión, sin embargo, inesperadamente la otra parte aún los recompensó. Esto le permitió a Dulang tener cierta comprensión del temperamento de Shen Yanxiao. Este pequeño, generalmente tranquilo, asumió la responsabilidad e hizo todo lo posible para no dejarlos en desventaja. Wu Xiao, gracias por tus pociones y gracias por tu amabilidad. Si hay algo que necesites en el futuro, dímelo. Dulang suspiró en secreto. Incesantemente. Afortunadamente, su juicio solía ser acertado. Capítulo 476. La gloriosa God Race y la formidable Demon Race se habían convertido en una leyenda a largo plazo. De historia. El poder que su batalla había dejado atrás resultó en marcas indelebles en esos antiguos campos de batalla. Al igual que el monte Kuluo, Shan Graveyard era un área prohibida para los humanos. Solo unas pocas personas pusieron un pie allí, por lo que a pesar de que Dulang hizo un gran esfuerzo solo obtuvo un poco de información. ¿Puedes contarme sobre el pequeño pueblo por el que pasas? Shen Yanxiao escuchó la interpretación de Dulang del cementerio del Sol, su corazón se agitó con emociones complicadas. Las 2 razas que alguna vez estuvieron en la cima del mundo, aunque habían desaparecido hace mucho tiempo, dejaron demasiadas marcas indelebles en este continente, que la gente quienes actualmente vivían en Radiance Continent todavía recordaban esos momentos inolvidables. No importa cuán poderosos fueran, al final todavía no podían resistir la destrucción del tiempo, en el campo. Durante mucho tiempo, todos los seres vivos eran simplemente existencia insignificante. Ese pueblo no está tan lejos del cementerio del Sol. Al principio nos sorprendimos cuando descubrimos que hay un pueblo cerca de un antiguo campo de batalla. En él cuando entramos al pueblo, estaba observando cuidadosamente a los aldeanos y descubrí que eran muy simples y honestos por naturaleza, y en lugar de ser alarmados por el grupo de forasteros, nos recibieron calurosamente. Observé hasta la noche y aún así no pasó nada inapropiado. Ellos meticulosamente nos dio un lugar donde quedarnos, y así todo el grupo descansó esa noche. Dijo Dulang, y no pudo evitar suspirar. Gracias a su error a juzgar, todo el cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas se encontró con un desastre.
Shen Yanxiao escuchó atentamente. Después de saber dónde estaban las flores esqueleto, sin importar el peligro que enfrentaría, aún así haría un viaje y iba a ese lugar. Hermano mayor Du, ¿puedes darme un mapa del cementerio del Sol? Me gustaría ir allí mañana. ¿Quieres ir al cementerio del Sol? Du Lang la miró con los ojos muy abiertos, preguntándose si no lo había oído mal. Wu Xiao, ¿no lo entiendes? Shan Graveyard es demasiado peligroso. Ni siquiera estábamos tan cerca cuando nos encontramos con tal accidente. ¿Quién sabe qué? Sucederá después de entrar al cementerio del Sol. Du Lang se apresuró a persuadirla. Si Shen Yanxiao realmente quería ir al cementerio del Sol, primero debía pasar por la pequeña aldea. Ese lugar era la pesadilla de todo el cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas. Du Lang no quería que Shen Yanxiao sufriera un accidente allí. Aunque no sé qué quieres hacer con la flor esqueleto, podemos pensar en otras formas. En todo el continente Radiance, es imposible. Que esta flor solo se puede encontrar en un lugar. Espera un momento, encontraré algunas personas confiables para echar un vistazo. No puedes tomar tu vida como una broma. Allá había al menos casi 100 personas en su equipo, pero ninguno de ellos pudo escapar ileso, y ahora Shen Yanxiao realmente quería ir. Solo, esto fue demasiado imprudente. Shen Yanxiao sonrió. Hermano mayor Du, no te preocupes, yo me salgo con la mía y, a mi lado, mi amigo también me acompañará. Du Lang pareció sorprendido al ver a Vermillionbeard parado junto a Shen Yanxiao, su estado de ánimo inmediatamente se complicó. La propia Shen Yanxiao todavía era una niña pequeña, y esta persona que estaba a su lado era aún más joven, no podría ayudarla en absoluto. Du Lang quería persuadirla nuevamente, pero pudo ver que Shen Yanxiao tenía una postura de «he decidido». No importa cómo la persuadieron Du Lang y los otros 6 lobos, ella todavía no cedió. En su desesperación, Du Lang quería elegir algunos miembros del cuerpo mercenario de los lobos cavernarios que solo tenían heridas leves para acompañarla, pero Shen Yanxiao se negó. Los mercenarios ordinarios serían de poca utilidad en el cementerio del Sol. Con el cuerpo y los métodos únicos de Shen Yanxiao, junto con la ayuda de Vermillionbeard y Xiu, sería mucho más fácil buscar en el cielo y la tierra sin otras personas alrededor. Capítulo 478. En el camino hacia el cementerio del Sol, hay un pequeño pueblo por el que debes pasar primero. Es muy pequeño, con solo unos pocos cientos de personas en total, y nunca apareció en el mapa. El viejo que recordó esos días pasados, su tono era muy melancólico. La aldea de la que hablaba el viejo que era ciertamente el lugar donde Du Lang y el resto habían sido atacados, pero, ¿solo unos pocos cientos de personas? Viejo que, dijiste que solo hay unos pocos cientos de personas en el pueblo, pero ¿no dijo el cuerpo mercenario de los lobos cavernarios que hay miles de gente? Shen Yanxiao dijo, encontrando cosas realmente extrañas. El viejo que guardó silencio por un momento y luego dijo, estuve allí hace más de 10 años y ahora me temo que ese lugar ha cambiado mucho, así que tener algunos más cientos de personas son normales. ¿Más de 10 años, unos pocos cientos de personas más? ¿Normal? Shen Yanxiao no encontró es normal en absoluto. Du Lang dijo que había hombres y mujeres en ese pueblo. Había hombres mayores que tenían más de 50 años. Años de edad y jóvenes físicamente fuertes, pero nunca vieron a ningún niño. ¿Cómo podría una aldea que solo tenía unos pocos cientos de personas 10 hace años aumentó 2 o 3 veces su población en poco más de una década, y además no se podía ver a la aldea con un solo niño? Obviamente esto fue extraño. Dijo pequeño invitado, si quieres ir al cementerio del Sol, escucha el consejo de este anciano y no pases la noche en ese pueblo. Incluso si solo pasa, aprovecha el día y sal lo más temprano que puedas. Debes salir lo más pronto posible, no te quedes ahí por mucho tiempo. El viejo que dijo con cautela. Después de dudar por un momento. ¿Por qué dices eso? Shen Yanxiao sintió que el viejo que debía haber sabido sobre la aldea y que solo había algo que lo restringía. Contar toda la historia, por lo que solo pudo abrir la boca tentativamente. El viejo que no respondió directamente a las palabras de Shen Yanxiao, sino que ofreció otro buen consejo. Créame, pequeño invitado, este anciano no les mentirá a ustedes 2, niños.
El pueblo es tan extraño que ustedes dos no pueden manejarlo. Después de eso, no importa cómo preguntó Shen Yanxiao, el viejo que no entró en detalles y simplemente le aconsejó repetidamente que no pasara la noche en la aldea. El viaje fue largo. Shen Yanxiao y el anciano condujeron durante más de 10 días por la carretera antes de ver gradualmente aparecer una pequeña aldea enfrente. En el desierto sin fin, el surgimiento de este pueblo fue particularmente abrupto. Pequeño invitado, ya no seguiré adelante. Te esperaré aquí y si no has vuelto después de 10 días, volveré yo solo. El viejo que era sentado frente al carruaje, fumando una bolsa de cigarrillos y mirando el pueblo no muy lejos con un rastro de miedo en el rabillo del ojo. Shen Yanxiao asintió con la cabeza y saltó el carruaje y miró hacia esa aldea donde el cuerpo mercenario de los lobos cavernarios casi había sido destruido. Después de despedirse del viejo Shen Yanxiao caminó hacia el pueblo. Vermilion Beard seguía a Shen Yanxiao con una mirada tranquila mientras el pequeño fénix estaba en cuclillas sobre su cabeza y dormía una siesta. A la gente simplemente le gusta asustarse. Creo que es solo un pequeño pueblo, incluso si hay algo allí, no será tan terrible. Pájaro Vermellón cruzó los brazos sobre el pecho, quejándose del miedo del anciano mientras miraba al autoritario amo de su familia. Eres una bestia mitológica, él es simplemente un anciano común y corriente, tus capacidades psicológicas no están en la misma clase. Shen Yanxiao miró a Vermilion Beard y dijo a la ligera. Las personas eran fuertes porque sabían aprender, podían crear cosas y tenían sabiduría. Al mismo tiempo, la gente era vulnerable. En el vasto universo, la fragilidad de los seres humanos era comparable a un grano de arena, demasiadas cosas externas podían matarlos, así lo entendieron los humanos. El concepto de miedo, y supo mantenerse alejado del peligro. Solo cuando las personas fueran verdaderamente poderosas y lo suficientemente fuertes como para enfrentar todos los desastres y enemigos, no tendrían miedo. Capítulo 479. Después de caminar durante más de una hora, Shen Yanxiao llegó a la entrada del pueblo. Pequeñas casas situadas en el pequeño pueblo, muy cerca unas de otras. Las paredes moteadas estaban cubiertas de gris y los techos de paja parecían extremadamente lamentable. Varios aldeanos vestidos con ropa de manga corta y con una azada en la mano se reían dentro del pueblo. Shen Yanxiao entrecerró los ojos y finalmente entendí por qué Dulang no dudaba de este pueblo que, en cualquier caso, parecía tan árido y sencillo. Los pocos aldeanos que pasaban de repente vieron a Shen Yanxiao y Vermilion Beard que estaban en la entrada de la aldea. Con una mirada de buena voluntad, se acercaronles con una sonrisa sencilla y honesta y les dijo, ¿cómo pueden venir aquí dos niños? ¿Estás perdido? No hay otro pueblo aquí, ustedes dos deben estar cansados. Shen Yanxiao no dijo nada y solo miró de cerca al aldeano que comenzó a hablar con ellos. Shen Yanxiao sintió agudamente que el hombre la buena voluntad no fue camuflaje, y esos ojos sencillos tampoco se podían ver con ninguna falsa hipocresía. Si no fuera por el insondable nivel de actuación, entonces él era realmente simple y honesto. Viejo Bea, acabas de tener rábanos de verano en tu casa. Ve a buscar algo para los dos pequeños. El silencio de Shen Yanxiao no preocupó a los aldeanos, pero estaban bastante preocupados de que los dos niños no estuvieran seguros en las afueras salvajes y ansiosos por conseguirles algo de comer. Oh, Ire, pequeña tú primero lleva a estos dos pequeños con el tío Hugh para que descansen y también dales un poco de agua para beber. El hombre de mediana edad llamó el viejo Bea tenía un rostro sencillo y honesto. Les dijo que cuidaran la azada y luego volvió corriendo a buscar la comida. Ustedes dos no parecen muy mayores, realmente lamentables. Te llevaré a beber un poco de agua y descansar. ¿Estás separado de tu familia? Te llevaré con el tío Hugh, él es nuestro jefe de aldea. Déjale pensar en maneras de llevarte a casa. El pequeño que parecía tener poco más de 20 años, aunque no era alto, su cuerpo era en realidad muy fuerte. No era sorprendente que estos aldeanos pensaran así. En un radio de unos cientos de millas a la redonda, solo estaba su aldea. La razón por la repentina aparición de estos dos pequeños era realmente difícil de imaginar. Solo podían pensar que Shen Yanxiao y Vermilion Beard eran niños separados de su familia. Frente a dos niños pequeños indefensos,
los sencillos aldeanos mostraron todo su entusiasmo. Vermilion Bird solo quería hablar, pero Shen Yanxiao lo detuvo. Shen Yanxiao fingió comportarse bien y asintió, no emitió un solo sonido. El pequeño que y otros 2 aldeanos guiaron a Shen Yanxiao y Vermilion Bird y caminaron hacia la aldea. Shen Yanxiao notó que la ropa de estas personas frente a ella estaba muy gastada y toda estaba remendada. Incluso los zapatos de Little que estaban usados. Al salir, los 2 dedos gordos de sus pies grandes quedaron expuestos por fuera, provocando un sentimiento muy triste. En el camino, se encontraron nuevamente con algunos aldeanos cuya situación era similar a la del pequeño que. Las casas del pueblo parecían tener muchos años de historia. Algunos de los tejados ya se habían derrumbado, pero algunos aldeanos todavía vivían allí. Las puertas y ventanas de la mayoría de las casas estaban incompletas. Según todos los informes, era realmente un pueblo extremadamente árido. Sin embargo, los aldeanos aquí fueron inusualmente amables y excepcionalmente serviciales. Para Shen Yanxiao y Vermilion Bird, los 2 de una familia extranjera, los aldeanos no pidieron mucho. En lugar de eso, sirvieron con entusiasmo algo de comida y Griega le dijo al pequeño que se los llevara bien al tío Hugh. Oye, hace un momento ya dejé que Old Bea trajera algo de comida para estos 2 niños. Tío Hugh, ya ves, estos 2 pequeños están delgados, deben haber sufrido. A mucho en el camino, el pequeño que estaba muy preocupado cuando abrió la boca. Naturalmente, no es fácil encontrar estas cosas a una edad tan temprana. Respondió el tío Hugh. El pequeño que dijo con una sonrisa, tío Hugh, ahora que estás aquí, ¿por qué no miras también la herida en mi espalda? Me ha picado mucho estos días. El tío Hugh asintió. El pequeño que se fue su ropa, revelando una parte superior del cuerpo fuerte. En esa espalda roja de color dátil, apareció una gran herida feroz en la línea de visión de Shen Yanxiao. Esa herida era tan grande que casi cubría toda la espalda de Little que, aunque ya era una costra, todavía era impactante. El tío Hugh revisó al pequeño que y le dijo al atónito Shen Yanxiao que estaba a un lado. ¿Los asustó, muchachos? El pequeño que se cayó accidentalmente hace un rato, frotándose el piel en su espalda. Si tienes miedo, puedes sentarte aquí un rato. Ven conmigo, pequeña que, te daré más medicina que debería hacerte sentir mejor. Al poco tiempo. Después de hablar, el tío Hugh llevó al pequeño que a la habitación del otro lado. ¿Dónde están el pequeño que y el tío Hugh? Preguntó el viejo Bea después de no ver la figura del pequeño que. Los ojos de Shen Yanxiao se movieron, mordiendo lentamente el rábano en su boca y dijo. El tío Hugh llevó al pequeño tío que para que le aplicara un medicamento. Tío viejo Bea, la lesión del tío que en la espalda da miedo, debe ser muy dolorosa. El viejo Bea se rió y dijo, oh, ¿qué pasa con esa herida? También fue porque la pequeña que era estúpida y salió a dar un paseo en medio de la noche solo para cayó accidentalmente y terminó con algo así. Solo una piel dañada, no importa. A la gente le parece horrible, pero no tengas miedo, ¿realmente no importa? Shen Yanxiao tenía una expresión de preocupación en su rostro, pero estaba reflexionando sobre las palabras del viejo Bea una y otra vez. El viejo Bea también pensó que las heridas del pequeño que se debieron a una caída. No importa, a ustedes, niños, les gusta armar un escándalo. Echa un vistazo, los brazos de este viejo tío no están rotos aunque tiene un gran corte. Para demostrar que ellas heridas del pequeño que no fueron gran cosa, el viejo Bea se arremangó directamente y expuso la herida en su brazo izquierdo a Shen Yanxiao. Una puñalada en medio brazo colgaba del gran brazo del viejo Bea. Tío viejo Bea, ¿qué te pasó? Preguntó Shen Yanxiao. El viejo Bea sonrió y respondió, oh, no dormí bien por la noche. Me caí y la piedra del suelo me raspó un poco. Ya ves que estoy bien, es realmente nada. Capítulo 482. La piedra la rasca. Shen Yanxiao frunció el ceño en secreto. Obviamente fue una puñalada que no fue causada por un espadachín sino por un caballero. Aunque la herida era aproximadamente para sanar ahora, se podría inferir de la herida que la puñalada en ese momento fue absolutamente profunda y que los huesos eran claramente visibles. Era absolutamente imposible para una persona normal sacarlo de una piedra.
Al principio, a simple vista, se podría decir que las heridas del pequeño Kay y del viejo Bea fueron obra del mago y el espadachín, pero ambos aceptaron dos cosas tan absurdas. ¿Y razones atroces? Realmente demasiado extraño. Ah. Tío Olbea, ¿tú y el tío que resultaron heridos por la noche? Para obtener más información, Shen Yanxiao fingió inteligencia y abrió la boca. El viejo Bea asintió y sin ocultar nada dijo, sí, todo sucedió de noche. No solo nosotros, muchas personas en nuestro pueblo están heridas, pero tampoco son heridas graves. El tío Hugh dijo que debido a que estamos cerca de un cementerio, la atmósfera negativa aquí es espesa y habrá algún fantasma. Eso causa problemas por la noche, por lo que estas situaciones generalmente ocurrirán. Afortunadamente no es nada grave y estamos acostumbrados. El viejo Bea se rió entre dientes, no pensar que algo andaba mal. Sin embargo, Shen Yanxiao se sintió aún más extraña mientras escuchaba. El viejo Bea no mentía. Pero que los aldeanos sufrieran heridas colectivas por la noche, realmente había algo malo en esto. Y Shen Yanxiao fue muy claro. Que esos aldeanos fueron heridos no por los fantasmas que causaron problemas, sino por la lucha entre el cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas. La pregunta era, ¿por qué los aldeanos parecían no tener ningún recuerdo de ello? Y esas horribles heridas parecían realmente nada a sus ojos. Si hubieran sido otros, habrían estado postrados en cama y débiles, y no habrían sido tan animados como Little Kay y Olbea. Si no hubiera sido por las heridas de los dos hombres, Shen Yanxiao apenas podía creer que hubieran sido tan malherido. Shen Yanxiao estaba desconcertada, una mota de polvo cayó frente a su nariz. Antes de que ella pudiera reaccionar, el viejo Bea de repente saltó, extendió las manos y rápidamente levantó a Shen Yanxiao y Vermilion Beard, luego Yu. De vuelta a la puerta. Al segundo siguiente, un gran trozo de paja cayó del techo y cayó donde estaban antes. Ahí, dijo tío Hugh, deberías reparar esta casa. ¿Cuándo la arreglarás? El viejo Bea miró la paja que caía, sus ojos parecían acostumbrados a esta escena, y su boca también dijo algo casualmente. Shen Yanxiao y Vermilion Beard en este momento estaban siendo arrastrados por sus dos manos, tan fácilmente como si estuviera arrastrando dos trozos de tofu en lugar de dos personas. Incluso si un hombre adulto quisiera reaccionar en tan poco tiempo y los arrastrara a los dos, era muy probable que fuera imposible arrastrarlos a ambos directamente al aire de una manera tan exagerada. Shen Yanxiao estaba aún más sorprendido de que los rápidos movimientos del viejo Bea no fueran de ninguna manera inferiores a los de una persona con una profesión intermedia. Sin embargo, no sintió un destello de dou y magia en el cuerpo del viejo Bea. Algunos de los aldeanos tienen una gran fuerza. Las palabras de Dulang resonaron en la mente de Shen Yanxiao. Shen Yanxiao entrecerró ligeramente los ojos. Parecía que todo lo que dijo Dulang era verdad. Pero, ¿qué se escondía exactamente en este pueblo árido? ¿Qué hizo que todo pareciera tan extraño? Disturbios inexplicables, aldeanos desconocidos, el inmenso poder del viejo Bea, así como esas incrédulas razones de las heridas de los aldeanos. Capítulo 483. Un rato después, el tío Hugh y el pequeño que salieron y vieron al viejo Bea. Los tres hombres hablan un rato. El tío Hugh dejó que Shen Yanxiao y Vermilion Beard se quedaran temporalmente en su casa hasta mañana por la mañana, y luego pensaría en formas de enviarlos de regreso a casa. Entonces molestaremos al tío Hugh. Shen Yanxiao sonrió y le dio las gracias. Las dudas en su corazón se estaban acumulando. Incluso si no puedes irte mañana, no te preocupes, la persona que entrega la comida estará aquí en unos días y podrá enviarte de regreso. El pequeño que abrió la boca con una sonrisa. Ay, si no fuera porque no podemos salir del pueblo, te habría enviado de regreso hoy. El viejo Bea suspiró, quería ayudar a ambos niños a encontrar a sus seres queridos lo antes posible. ¿No puedes salir del pueblo? Shen Yanxiao se sorprendió un poco. Viejo Bea, se hace tarde. Puedes hacer lo que tengas que hacer. Yo me ocuparé de ellos dos. Cuando el viejo Bea intentó explicar algo, el tío Hugh lo interrumpió en el momento adecuado. Oh, bueno, entonces nos iremos primero. Después de despedirse del tío Hugh, el viejo Bea y el pequeño que se fueron.
El tío Hugh llevó a Shen Yanxiao y Vermilion Beard a una habitación pequeña, que era muy pequeña, solo había una cama simple adentro. Puedes dormir aquí esta noche. Si no es importante, no salgan de noche. Nuestro pueblo está envuelto en un aire espeso y negativo. Es posible que se encuentren con algo que pueda asustarlos a ambos. Dijo amablemente el tío Hugh. Sí. Shen Yanxiao y Vermilion Beard cooperaron mucho y asintieron con la cabeza. El tío Hugh tenía algo que hacer y dijo algunas frases más antes de irse. En la habitación, solo estaban Shen Yanxiao y Vermilion Beard. El pequeño Fénix, que había estado escondido en el cabello de Vermilion Beard, salió después de que el tío Hugh se fue. Sacudió sus esponjosas plumas y miró el extraño entorno que tenía delante. La gente de este pueblo es rara. Vermilion Beard, que estaba de pie con sus dos piernas, estaba sentado en la única cama de la habitación. ¿Realmente piensas quedarte en este pueblo? ¿Cómo irás al cementerio del sol si te despiden? Shen Yanxiao miró a su alrededor. Solo había unas pocas cosas dentro de la habitación. Ella dijo casualmente, naturalmente, no me quedaré, pero siempre siento que la gente aquí es muy extraña. Para llegar al cementerio del sol hay que pasar por este pueblo. Hay gente en el pueblo durante el día. Si sigo recto, podría haber algunos problemas, así que me escabulliré esta noche. La gente de la aldea parecía muy amigable, pero la amarga experiencia del cuerpo mercenario de los lobos cavernarios fue una lección. Si quería caminar hasta el cementerio del sol a través del pueblo a plena luz del día, era difícil garantizar que no encontraría ningún problema. En lugar de exponer su propósito y convertirse en un objetivo, sería mejor planear todo en la oscuridad y evitar los ojos y oídos de estas personas. Si la gente de esta aldea no impidiera que otros entraran al cementerio del sol, entonces eso sería lo mejor, pero si lo hicieran, al menos ella estaba preparada para sus acciones. La noche fue siempre la mejor protección para los ladrones. Después de decidir actuar esa noche, Shen Yanxiao tampoco pasó mucho tiempo pensando demasiado. Tómelo con calma, con Vermilion Beard a su lado, incluso si realmente se encontraran con un peligro esa noche, ¿acaso ella no podría huir? Solo que a ella realmente le resultaba difícil imaginar que esos buenos aldeanos fueran personas malas. La noche fue envolviendo poco a poco el pequeño pueblo. Después de un día ajetreado, los aldeanos recogieron sus propias herramientas agrícolas y regresaron a sus hogares. Shen Yanxiao se sentó frente a la ventana, observando cómo se alejaba el día y llegaba la noche. Había un destello de silencio en el fondo de sus ojos. Y chatea con nosotros en Oen. Una estrecha escalera conducía directamente al final. Cuanto más bajaba Shen Yanxiao, más claro podía oler el olor a sangre junto con la fragancia de algunas hierbas. Todo el camino hacia abajo, apareció una pequeña habitación de piedra frente a Shen Yanxiao. La habitación de piedra tenía menos de 20 metros cuadrados y estaba decorada con 4 camas de madera, y en cada cama yacía un hombre inconsciente. A ambos lados de la sala de piedra había innumerables botes de medicinas grandes y pequeños. Shen Yanxiao pudo decir por el olor que la mayoría de las hierbas medicinales en estos botes de medicinas se usaban para curar heridas. Caminó hacia las 4 camas de madera y, a través del brillo del cristal que se congelaba, vio los rostros de las 4 personas. Eran jóvenes de unos 20 años. Sus rostros estaban básicamente cubiertos de heridas y, al mirar las heridas, deberían haberlas recibido hace medio mes. Además, según los residuos de la decocción médica en la herida, se podría adivinar que estas personas deberían haber sido tratadas con cierta cantidad de medicación. De repente, la casa del tío Hugh apareció en un sótano y había 4 hombres inconscientes dentro. Esto realmente hizo que Shen Yanxiao se sintiera muy raro. Y lo que la sorprendió aún más fue que cuando revisó a las 4 personas, encontró algunas insignias pertenecientes al cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas. Y chatea con nosotros en Oen. Capítulo 485. ¿Este grupo de personas era del cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas? Dulang dijo una vez que sufrieron un ataque sorpresa en este pequeño pueblo. Aunque la mayoría de ellos pudieron escapar, hubo un puñado de personas que no pudieron salir debido a heridas graves y luego murieron. Dulang pensó que este grupo ya había muerto, pero los 4 individuos ante Shen Yanxiao estaban claramente vivos.
Aunque sus cuerpos estaban algo débiles, sus vidas no eran algo de que preocuparse. Simplemente no podían despertar porque estaban demasiado degenerados. ¿Lo salvó el tío Hugh? Si el tío Hugh lo salvó, entonces el tío Hugh debe saber sobre el ataque al cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas. Y eso también significaba que el tío Hugh definitivamente conocía la extrañeza de la aldea. Simplemente, ¿por qué el pequeño Kay y el viejo Bea no tenían ningún recuerdo de ello? Cada vez se habían formado más preguntas. Lo único de lo que Shen Yanxiao estaba seguro en este momento era que, aunque el tío Hugh era extraño o ocultaba algunos secretos, al menos no era una mala persona. De lo contrario, no tenía absolutamente ninguna razón para salvar a las 4 personas. La razón por la que el tío Hugh los había escondido en ese sótano, muy probablemente, fue porque no quería que otros descubrieran su existencia. Enoing Sky, you know if it was me, y Gultink es Mavia, a bad guy be, a zombie who wants to eat human flesh chorce, the one who revives the man make them villagers. ¿Podría ser que alguien en el pueblo quisiera hacer daño a estas 4 personas? Shen Yanxiao frunció levemente el ceño. Era realmente difícil imaginar que los aldeanos de este pueblo fueran malas personas. Sin embargo, aparte de estos aldeanos, no encontró otras personas sospechosas dentro de la aldea. Una serie de preguntas no se han resuelto, sin embargo, las preguntas relacionadas con el tío Hugh habían aumentado mucho. Esto hizo que la ya muy misteriosa aldea se volviera aún más desconcertante. Shen Yanxiao reflexionó por un momento. Por el momento, no hizo ninguna otra acción con las 4 personas porque todavía necesitaba ir al cementerio del sol. Si despertara a estas 4 personas ahora, y mucho menos no pudiera ir al cementerio del sol, no podría garantizar que no sufrirían ningún accidente. El tío Hugh los escondió muy bien y también trató sus heridas, al menos estaban a salvo por ahora. Shen Yanxiao no dejaría a la gente del cuerpo de mercenarios de los lobos de las cavernas sin importar qué, por lo que decidió que después de obtener la flor esqueleto del cementerio del sol, inmediatamente pensaría en formas de llevarse a las 4 personas. Habiendo hecho planes, Shen Yanxiao sacó 4 botellas de pociones curativas de su anillo de almacenamiento e hizo que las 4 personas las bebieran. Esto les haría recuperarse más rápidamente. En el camino, Shen Yanxiao volvió a mirar alrededor del sótano y descubrió que no había nada más que algunos botes de medicina. Después de un momento, Shen Yanxiao salió del sótano, salió a la cocina y se reunió con Vermilion Beard. Luego colocaron la pizarra en su lugar. «Vamos». Shen Yanxiao miró a Vermilion Beard. Pase lo que pase, ella iba a entrar al cementerio del sol esta noche y conseguir la flor esqueleto. En mitad de la noche, la calma del día se desvaneció y la oscuridad envolvió la tierra. De repente, los extraños rugidos de las bestias y los gritos de lamentos resonaron bajo el cielo nocturno, rompiendo el silencio. Después de que Shen Yanxiao y Vermilion Beard abandonaron la casa del tío Hugh, sus oídos se llenaron de gritos horribles. Esos sonidos provenían de la entrada del pueblo. Eran como gritos desde lo más profundo del corazón mezclados con gritos de horror. Era difícil imaginar sonidos tan aterradores en un pueblo tan acogedor. Shen Yanxiao recordó el hecho de que el cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas fue atacado cuando pasaban por esta aldea. Ella entrecerró los ojos. Aunque su corazón estaba lleno de dudas, ir al cementerio del sol era su objetivo final. Sin dudarlo, Shen Yanxiao y Vermilion Beard se escondieron en la oscuridad y corrieron hacia el otro extremo de la aldea. Y chatea con nosotros en Oen. Capítulo 486. Sin dudarlo, Shen Yanxiao y Vermilion Beard se escondieron en la oscuridad y corrieron hacia el otro extremo de la aldea. Justo cuando pasaban por una casa, varias figuras maltratadas y exhaustas corrían hacia ellos. Era un grupo de hombres en la flor de la virilidad. A juzgar por su forma de vestir, deberían ser un equipo de mercenarios. Pero en este momento simplemente ya no tienen la agresividad inquebrantable que suelen tener durante los días normales. Estaban por todos lados mientras huían. Cada uno de sus rostros estaba mortalmente pálido y sus cuerpos tenían heridas distintas. Esas cicatrices parecían ser de los abruptos rasguños de las garras de una bestia. Les habían arrancado la ropa y les habían cortado la carne, y la sangre roja de sus heridas seguía brotando, pero ninguno de ellos detuvo sus movimientos para tratar las heridas.
porque detrás de ellos había un gran grupo de sombras locas. Esas sombras oscuras se acercaban a un ritmo alarmante a los mercenarios que huían desesperadamente. Shen Yanxiao y Vermillon Beard encontraron una casa con techo de paja bajo y ocultaron su presencia. Pero entonces, lo que vieron a continuación les causó una gran sorpresa. Ese grupo de sombras reveló la verdad del asunto bajo la luz de la luna. Todos y cada uno de los aldeanos agitaban las herramientas agrícolas en sus manos mientras aullaban y corrían tras los mercenarios. Sus ojos estaban vidriosos, sus rostros eran inusualmente feroces y su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia adelante, como si fueran bestias cazando a sus presas. Shen Yanxiao observó al loco grupo de aldeanos y notó al pequeño Ke y al viejo Bea. Ninguno de los dos tenía armas en sus manos. En cambio, sus manos colgaban del suelo como las de una bestia, corrían salvajemente con 4 extremidades. Bajo la luz de la luna, este grupo de aldeanos sencillos y de buen corazón se convirtieron en bestias y se convirtieron en la pesadilla de todos. Shen Yanxiao respiró hondo. Fue testigo de cómo los aldeanos que acababa de conocer durante el día se volvían tan feroces por la noche. Semejante contraste era realmente difícil de aceptar. En ese momento, finalmente entendió lo impactante que fue esa noche para el cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas. ¿Quién hubiera pensado que los amables y sencillos aldeanos durante el día se convertirían en bestias salvajes después del anochecer? Al ver cómo perseguían sin piedad a esos mercenarios, Shen Yanxiao casi podía imaginar lo que el cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas había experimentado esa noche. Los pocos mercenarios que intentaban escapar gritaban constantemente de desesperación. Intentaron convocar a sus bestias mágicas para que fueran contra esos aldeanos locos mientras corrían. Pero esos aldeanos ignoraron por completo la existencia de las bestias mágicas frente a sus ojos y simplemente se abalanzaron directamente sobre las miserables figuras de los mercenarios. Incluso cuando las bestias mágicas lanzaron ataques contra los aldeanos bajo el mando de su dueño, era como si no se dieran cuenta. Los aldeanos ni siquiera tomaron represalias mientras sus pares de ojos caóticos continuaban centrándose en las espaldas de los mercenarios y continuaban persiguiéndolos locamente. Incluso las bestias mágicas no pudieron bloquearlos. Era como si a sus ojos solo existieran esos mercenarios y el resto fuera solo aire. El corazón de Shen Yanxiao se hundió. En su opinión, creía que en poco tiempo los locos aldeanos alcanzarían a los mercenarios. Al mirar a los aldeanos, casi podía imaginar el destino de estos mercenarios si fueran capturados. No sabía el motivo de la repentina locura de los aldeanos, y aunque sentía curiosidad, no tuvo tiempo de pensar en ello. Tenía una corazonada, ya fuera el cuerpo mercenario de los lobos cavernarios o este grupo de personas frente a ella, su verdadero objetivo probablemente era ingresar al cementerio del sol a través de esta pequeña aldea, y estos aldeanos probablemente estaban aquí para evitar que ingresaran. Sun Graveyard. Y charla con nosotros en Oen. Capítulo 487. Por el momento, esa multitud de mercenarios atrajo la atención de los aldeanos, y esta era una buena oportunidad para ella. Podría aprovechar este tiempo para entrar rápidamente al cementerio del sol en el otro extremo de la aldea. En este momento, Shen Yanxiao tenía muchas ganas de conseguir rápidamente la flor esqueleto y luego rescatar a los 4 miembros del cuerpo mercenario de los lobos de las cavernas. En cuanto a lo que estaba pasando en el pueblo, a pesar de su curiosidad, no perdió el tiempo en reflexionar sobre ello. Había demasiadas cosas extrañas en el mundo. Como dice el refrán, la curiosidad matará al gato. A veces, saber demasiado puede conducir a la muerte. Después de tomar una decisión, Shen Yanxiao inmediatamente corrió hacia su destino con Vermillon Beard. Casi inmediatamente después de que ella se fue, esos mercenarios fueron capturados por los aldeanos. Gritos lúgubres resonaron en el pequeño pueblo y el olor acre y sangriento invadió la noche. Esta aldea no era grande, Shen Yanxiao y Vermillon Beard fueron muy rápidos, en poco tiempo llegaron al final de la aldea. Desde esa parte del pueblo, podían ver el área más allá del pequeño pueblo. Bajo la luz de la luna, las piedras amontonadas estaban apiladas en colinas en ese páramo árido. Con solo unos pocos pasos más, podrían abandonar el pequeño pueblo. Shen Yanxiao estaba en la salida, se dio la vuelta y miró el pueblo bajo la tenue luz de la noche.
La serena paz del día ya se había visto empañada por el olor a sangre en el aire y una extraña atmósfera de terror. Los gritos de los mercenarios habían ido desapareciendo gradualmente en la oscuridad, solo se podían escuchar algunos rugidos roncos que resonaban en la aldea. Con los ojos bajos, Shen Yanxiao respiró hondo. Sacó a Vermillon Beard y luego se fue a la tierra de St. Graveyard, dejando el pequeño pueblo que era totalmente opuesto día y noche. Quizás vendría a descubrir los secretos de este pueblo, pero no ahora. St. Graveyard, un lugar que alguna vez perteneció al Templo del Sol. Cuando la batalla entre demonios y dioses no se había iniciado, este era un lugar donde la gente adoraba al dios del sol. Érase una vez, aquí había numerosos palacios, flores y pájaros, la gente venía a adorar en una corriente interminable, rogando por las bendiciones del dios del sol. Una gran parte de la razón del origen del continente Radiance fue el hecho de que este continente solía ser la tierra del dios del sol. Capítulo 488. Bajo la oscuridad y entre las ruinas del cementerio del sol, era muy fácil perderse. Todo allí estaba formado por montones de piedras, y había una gran cantidad de cantos rodados rotos en la tierra desolada. Después de haber experimentado el viento y la lluvia durante miles de años, estas piedras rotas ya habían perdido su color original. Cada piedra estaba cubierta de cenizas oscuras y estaba moteada como si la sangre que los antiguos guerreros de las dos razas habían derramado en esa batalla la saturara. Cantos rodados duros. Después de la antigua batalla, no se podía ver nada más aquí aparte de los montones de piedras. Incluso los huesos que alguna vez se habían acumulado en montañas se habían reducido a polvo, flotando junto con el viento en todos los rincones del continente. La acción de Shen Yanxiao fue muy ágil mientras Vermillon flotaba directamente en el aire, las piedras dispersas y desordenadas que a la gente le resultaría difícil pasar por encima no eran de ninguna manera un obstáculo para ellos. Era solo que buscar la flor esqueleto, que era solo del tamaño de una palma en tal desorden de piedras, era realmente un desafío. La noche era el mundo de los ladrones. Pero aunque Shen Yanxiao podía ver todo lo que tenía delante en esta oscuridad, no había forma de encontrar rápidamente la flor esqueleto en un entorno así. En su desesperación, solo podía actuar por separado de Vermillon Beard, cada uno buscando en diferentes direcciones. Al principio, Shen Yanxiao todavía estaba preocupado de que hubiera algún peligro en el cementerio del sol. Sin embargo, observó con cautela durante mucho tiempo pero no encontró ni la sombra de un fantasma. También se podría suponer que, como antiguo campo de batalla, las fuerzas de los elementos aquí en el cementerio del sol eran extremadamente poderosas. La gente común no se atrevía a quedarse aquí por mucho tiempo. El templo del sol original era donde los elementos claros eran más abundantes en todo el continente, pero durante la guerra de demonios y dioses, innumerables demonios habían traído elementos oscuros con su propia sangre y alma sobre la tierra. Los poderes de estos dos elementos absolutamente incompatibles causaron un shock muy terrible en este pedazo de tierra, y ahora, los elementos claros y oscuros en el cementerio del sol estaban entrelazados, y el poder de estos elementos caóticos fácilmente podría desgarrar el cuerpo de un ordinario hombre. Capítulo 489. Con la respuesta de Xiu, Shen Yanxiao ya no avanzó lentamente. En cambio, bebió una botella de poción de aceleración y corrió rápidamente. Ya que ella solo necesita a Xiu para Dakota del Norte un rastro de la flor esqueleto, entonces ella solo necesitaba ir a todas las tierras en el menor tiempo posible y todo estaba arreglado. St. Graveyard era un área muy grande. Shen Yanxiao siguió corriendo toda la noche. Botellas de poción de aceleración seguían vertiéndose en su boca. Ella también había bebido muchas pociones de vitalidad para respaldar un plazo tan largo. A medida que pasaba el tiempo, Xiu aún no había detectado la presencia de la flor esqueleto, lo que hizo que Shen Yanxiao se sintiera muy deprimido. Mirando cómo estaba el cielo ya palideciendo y viendo que sus manos todavía estaban vacías, Shen Yanxiao simplemente se detuvo, se sentó en una roca y levantó la barbilla para pensar. ¿Estaba en la dirección equivocada? ¿O le faltaba algo? ¿O la información de Dulang estaba equivocada? Casi viajó un tercio del cementerio del sol pero todavía no encontró nada, y no hubo noticias del lado de Vermillon Beard. Esto simplemente estaba haciendo ella tose sangre. Aunque su cuerpo tenía la protección de su Doui y magia,
pero en un entorno tan lleno de elementos caóticos, su fuerza simplemente no era suficiente para soportarlo durante demasiado tiempo. Justo ahora, había sentido que la capa protectora que cubría su propio cuerpo se había vuelto muy delgada. Una vez que la capa protectora desapareció, entonces ella sería reducida a pedazos por estos elementos caóticos. Se le estaba acabando el tiempo, su Doui y su magia ya se estaban agotando, ella solo tenía 1 hora como máximo. En este momento, Shen Yanxiao deseaba mucho ser sacerdote. Con el intrépido escudo de luz de Priest, no era un gran problema si pasaba 10 días o medio mes aquí. Xiu, ¿dónde suele volver a crecer la flor esqueleto? En lugar de buscar sin rumbo, era mejor hacer alguna omisión, de lo contrario, el resto del ala hora simplemente no fue suficiente para que ella terminara. Buscando en el resto del área. No existen requisitos especiales para el lugar donde crece Skeleton Flower. Puede aparecer en las tierras de dioses, demonios, humanos, elfos y dragón. Carrera. La única característica de esta planta es la muerte. No necesitan bañarse con el sol y no necesitan el alimento de la lluvia, solo necesitan la atmósfera de muerte. Una gran cantidad de muerte puede catalizar el crecimiento de la flor esqueleto. Mientras exista un lugar de muerte, es posible tener flor esqueleto. Xiu explicó los fragmentos de Skeleton Flower según su propia memoria. La razón por la que la flor esqueleto se llamaba flor esqueleto era que cada vez que florecía, había huesos alrededor. La muerte eran sus nutrientes, la sangre y los huesos eran su oasis. Según este punto, las noticias que recibió Dulang deberían ser correctas. Este lugar solía ser uno de los campos de batalla. De los más feroces batalla entre demonios y dioses. Numerosos dioses y demonios habían caído aquí. Este lugar es adecuado para el crecimiento de la flor esqueleto. Shen Yanxiao la tocó barbilla. Estuvo temporalmente segura de que no había ningún problema con la fuente de Dulang. Un campo de batalla, un lugar donde la muerte está en todas partes, donde se llena con la atmósfera de muerte, flor esqueleto, debería estar allí. Shen Yanxiao parecía haber tomado algo de inspiración. Entrecerró los ojos, tratando de imaginar la batalla de hace decenas de miles de años. El ejército de la raza demoníaca avanzó hacia el Templo del Sol. El dios del sol que guarda el templo lideró su propia carrera contra el ejército de los demonios. Sangre y la muerte se entrelazó en una canción de batalla inmortal, que resonaba en este lugar que alguna vez fue brillante. El dios del sol cayó al suelo. Shen Yanxiao frunció los labios, un rayo de luz se encendió rápidamente. En su mente. Definitivamente es allá. Capítulo 490. En la batalla de dioses y demonios donde el líder de la raza de Dios había caído, el final la batalla debe haber ocurrido en el palacio principal del Templo del Sol, convirtiendo todo el templo en un montón de ruinas después. La raza de Dios consideraba los templos como su final. Fortaleza, y la raza demoníaca debería haberla reclamado como un símbolo de victoria. El final la batalla debe haber ocurrido allí. El final batalla, la caída de los dioses. La gran cantidad de dioses y demonios que habían sido sacrificados en la guerra, los huesos que se habían amontonado en las montañas, los ríos de sangre. Shen Yanxiao inmediatamente se levantó y saltó sobre la roca más grande. De pie en lo alto, comenzó a mirar a su alrededor, buscando tal vez la existencia del palacio principal del Templo del Sol. El palacio principal del Templo del Sol estaba en el medio de esta zona. Xiu parecía haber adivinado la idea de Shen Yanxiao y de repente abrió la boca. ¿Sabes? Shen Yanxiao se sorprendió un poco por un momento. Las palabras de Xiu fueron inesperadas para ella. Xiu, sin embargo, no volvió a responder. El tiempo se estaba acabando, por lo que Shen Yanxiao no tenía intención de preguntar más en este momento y simplemente corrió directamente hacia el centro del cementerio del Sol de acuerdo con las palabras de Xiu. Pero en el momento en que llegó al centro del cementerio del Sol, quedó atónita. El centro del cementerio del Sol era solo un espacio abierto de 1000 metros cuadrados. No había nada que ver allí, no había ninguna flor esqueleto ni siquiera una sola piedra. Un área abierta en medio de un lugar tan desordenado fue particularmente inesperada. ¿Cómo podría ser esto? Shen Yanxiao realmente no esperaba ver tal escena. El terreno vacío que tenía a la vista estaba mucho más allá de su imaginación.
Caminó sin prisa hacia el espacio abierto, mirando a su alrededor confusamente. Xiu, ¿estás seguro de que está aquí? Cierto. Shen Yanxiao se quedó callado. Era posible que la raza demoníaca después de matar al dios del sol tuviera su propia enfurecido, atendiendo directamente el palacio principal del templo del sol en el suelo. Esto es simplemente demasiado ilógico. Claramente sintió que la pista estaba casi a la vista, pero de repente fue interrumpida. Esto hizo que Shen Yanxiao, quien originalmente vio un rayo de esperanza, vomitar sangre al extremo. Shen Yanxiao estaba infinitamente deprimida. Capítulo 492. Divinidad. Shen Yanxiao era un completo desconocido para esta palabra. No pensó que tendría algo que sonara tan maravilloso. La raza de Dios se divide en muchos niveles según la fuerza. Los dioses ordinarios no tienen divinidad, solo los dioses con tabletas espirituales pueden obtener la divinidad. Los dioses que poseen tabletas espirituales se dividen en 4 tipos: el dios inferior, el dios medio, el dios superior y el dios gobernante. Cada nivel de dios tiene un número diferente de divinidad. El dios del sol es un dios superior y tiene 7 tipos de divinidad. Una vez dijo que solo un dios que posee la divinidad tiene la capacidad de iniciar su conjunto mágico. Explicó Xiu. Xiu, ¿eres un dios? Shen Yanxiao, que permaneció en silencio durante mucho tiempo, finalmente escupió estas 5 palabras. Con respecto a la identidad de Xiu, Shen Yanxiao solo tenía un poco de comprensión. Ella solo sabía que Xiu era muy poderoso, y antes, Vermillionbeard también había dicho que Xiu podría ser de la raza de Dios. Ahora, incluso el conjunto mágico del dios del sol había sido activado, debe haber sido causado por un dios con divinidad, y todas las puntas de lanza apuntaban a Xiu. ¿Podría ser que Xiu fuera realmente un dios que había sobrevivido a esa guerra? Pero Xiu no respondió a las palabras de Shen Yanxiao. 2. Luego otra pregunta: ¿cómo salimos? Xiu no parecía querer hablar sobre su propia identidad, y Shen Yanxiao fue muy inteligente al no seguir preguntando. Este lugar estaba rodeado de muros en todas direcciones, ni siquiera había una chimenea, y solo los fantasmas sabían cómo el dios del sol había sellado el palacio principal. Skeleton Flower ya estaba en sus manos, pero ¿cómo se irían? A menos que rompas el conjunto mágico, no podrás salir. La respuesta de Xiu dejó a Shenin completamente estupefacto. ¿Romper el conjunto mágico que un dios superior había establecido? Fue realmente difícil de hacer incluso si pensaba mucho. Creo que es difícil. Shen Yanxiao estaba extremadamente deprimido. Intentó ponerse en contacto con Vermillionbeard, pero descubrió que su vínculo espiritual con Vermillionbeard en realidad había desaparecido. ¿Podría ser que este conjunto mágico también tuviera la capacidad de cortar por la fuerza la conexión espiritual? No es imposible. Después de miles de años, el poder del dios del sol que permanece en el conjunto mágico se ha debilitado mucho. Capítulo 493. Shen Yanxiao simplemente quería vomitar sangre. Según los cálculos de Xiu, incluso si pudieran romper la matriz mágica, ella calculó que el torneo escolar del Imperio Longxuan ya habría comenzado para entonces. Si no podía participar en el torneo escolar, no podía llevarse el campeonato. No poder llevarse el campeonato equivalía a no conseguir el territorio en la tierra árida. Si no podía conseguir el territorio en la tierra árida, podría no completar el plan del tío Xiu de capturar demonios. Y sin demonios en su cautiverio significaría que la velocidad de restauración de la fuerza de Xiu se reduciría, lo que conduciría directamente a no poder desbloquear rápidamente el sello de la luna de bloqueo de las 7 estrellas en Shen Yanxiao. Shen Yanxiao realmente estaba escupiendo una bocanada de sangre. Xiu, ¿puedes darte prisa? Shen Yanxiao quería llorar. Debido a este repentino problema en el conjunto mágico, algunos de los eventos que ya había planeado antes ahora estaban rotos y en desorden. Había pensado que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera deshacerse de este sello agotador de Dios en su cuerpo, pero inesperadamente se encontró con tal situación en un momento tan crítico. Dios, no juegues con gente así. Solo puedo intentarlo. La respuesta de Xiu fue muy conservadora.
Shen Yanxiao estaba mirando al cielo, pero solo había un techo allí. Su estado de ánimo en ese momento era prácticamente más amargo que un melón amargo. Pero las cosas ya estaban como estaban. Honestamente, solo podía cultivar las 3 plantas juntas usando su dou y magia y rezar para que Xiu pudiera acortar el tiempo a menos de 2 meses. De lo contrario, tendría que despedirse del territorio que casi estaba en su poder. El corazón de Shen Yanxiao estaba muy amargado, pero lo que no sabía era que había muchas personas que se volverían más amargadas por su culpa. Vermillon Beard se quedó tontamente en el aire en el cementerio del sol, buscando la sombra de un fantasma en medio de los montones de escombros, y simplemente quería volverse loco. Shen Yanxiao. Muerta, ¿dónde has ido? Sal de aquí rápido. Vermillon parecía completamente un demonio. Todo estaba perfectamente bien cuando vinieron a buscar cosas. ¿Cómo es que simplemente se dio la vuelta y su maestro había desaparecido? Había un contrato indeleble entre la bestia mágica y su amo. However, the effects of Shen Yanxiao's bitterness did not stop on that. As time went by, a month's time have passed in the blink of an eye. The 3 animals who have been squatting in Holy Holland School have waited for 1 month and have not seen anyone return. Each of them have produced a trace of doubt. But given that someone had also traveled for a month before, the 3 animals did not think too much about it. Time passed by yet again and the Lone Swan Empire's school tournament was now only 1 week away. The 3 animals were now completely unable to sit still. Why hasn't the little Xiao come back yet? The school tryouts are about to begin. If she will still not come back, she will miss the Archer branch and Pharmaceutical branch tryouts. Yan Yu sat in the casino lounge at the back hall with a frown. Before the school tournament, all branches of Holy Holland School would hold a branch tryouts. Each branch was to elect the best student, and on behalf of their own branch and Holy Holland School, that student would participate in the national competition. These tryouts have nothing to do with the students' previous rankings. All those who were confident could participate in the process of selecting the best one, and then get the qualifications to participate in the school tournament. Isia, Yan Yu, Yang Gonze would participate in these tryouts. For their own match, the 3 people weren't a bit worried. The only thing they were worried about right now was that the little guy who ran around everywhere could not come back before the tryouts. And chat with Wese y Norin. Capítulo 495. Los 3 animales estaban ansiosos, pero Xie Yun, Yin y Yun estaban aún más ansiosos. Todos recibieron la solicitud de permiso de Shen Yanxiao antes. Yin y Yun habían cumplido inmediatamente por respeto a Shen Yanxiao, pero Xie Yun, por otro lado, había intentado detenerla. Al ver que las pruebas comenzarían muy pronto, pero ni siquiera se podía ver la sombra de Shen Yanxiao, los 3 mentores ardían de ansiedad. Xie Yun estaba ansioso porque hacía tiempo que había visto el talento de Shen Yanxiao y estaba muy seguro que con el talento de Shen Yanxiao como arquero, después 6 meses de aprendizaje, tal vez ella realmente podría competir con el líder de la gama Archer, Meng Yihun. Sin embargo, esta niña pedía un permiso de ausencia 2 veces cada 3 días, e incluso ahora, en un momento tan crítico, en realidad se escapó sin salir. Incluso su sombra. Esto permitió que el original, lleno de expectativas, Xie Yun, se deprimiera, dejándolo rascando la pared de Archer Branch todo el día. Tan buen plan tú la Archer. ¿Por qué no se apreciaría a sí misma? No importa cuán deprimido estuviera Xie Yun, al menos en la gama Archer, había un Meng Yihun. Comparada con la gama Archer, la gama farmacéutica fue una tragedia. El mejor estudiante original, Shangguan Xiao, había perdido por completo su oportunidad de convertirse en farmacéutico debido a su encuentro anterior con Shen Yanxiao. Aunque ahora había ido a la dinastía Lan Yue en busca de formas de recuperarse, se estimaba que incluso después de 3 o 5 años, todavía no vendría atrás. Shangguan Xiao se había ido y también se llevó al jefe honorario de la gama farmacéutica, Pu Lixi, que había sido invitado con grandes dificultades. Toda la gama farmacéutica fue ahora decapitada. Todavía había algunos estudiantes cuya fuerza estaba casi a la par con Shangguan Xiao, pero el diferencia la fuerza de ellos y Shen Yanxiao era demasiado grande.
Incluso si obtuvieron la calificación para participar en el torneo escolar, otros colegios la rama farmacéutica probablemente simplemente los limpiaría. Frente a tal tragedia, Luode solo pudo correr hacia el Renaing de Jane. Habitación casi todos los días y llorar. Jane, que siempre tuvo muy buen temperamento, también comenzó a preocuparse por los problemas de Luode. No le preocupaba la reputación de la gama farmacéutica. Lo que temía era la seguridad de Shen Yanxiao. Capítulo 496. Capítulo 496. En el palacio principal del Templo del Sol, Shen Yanxiao estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, sosteniendo el espíritu demonio, el inamación hierba y flor esqueleto, estas tres plantas en sus manos. El día y la noche no podían distinguirse por los cristales que congelaban la luz y que colgaban en lo alto del techo del palacio. Shen Yanxiao no sabía cuánto tiempo llevaban aquí. Todos los días, aparte de cuando estaba tomando un bocado o dos en la comida que había preparado en su anillo de almacenamiento, había estado manteniendo la misma postura incluso mientras dormía, transfiriendo constantemente su doui y magia a las tres plantas. Esta transferencia constante agotó su doui y su magia quién sabe cuántas veces. Si no fuera porque ella tenía un doble cultivo y podía alternar su doui y magia, probablemente durante mucho tiempo no había podido soportar tal acción. Al principio estaba molesta e irritable, pero cuando se dio cuenta de que todas las emociones negativas no podían cambiar la situación, ella se calmó. Con el inquebrantable cultivo de plantas todos los días, podía ver la columna de oscuridad vertiéndose en su propio cuerpo y podía sentir que todo esto estaba siendo absorbido por Xiu. Casi se había vuelto insensible a todo lo demás. Hace unos días, ya se había comido toda su comida. Estos días, Shen Yanxiao había estado consumiendo pociones y cuando tenía mucha hambre, mordía las preciosas hierbas medicinales en su anillo de almacenamiento que había recolectado. Antes, aunque el sabor no era tan bueno, al menos no moriría de hambre. De hecho, no podría tener hambre durante algún tiempo si confiara en su doui y su magia, pero para restaurar el poder de Xiu poder tan pronto como fue posible, usó todo su doui y magia para cultivar las tres plantas, agotándolos una y otra vez, alternativamente. Pero aunque estaban agotados, no carecía de mérito. Después de que el doui y la magia se hubieran agotado por completo, se mejorarían aún más. Aunque ella todavía podría no desbloqueó la siguiente capa del sello y no pudo ascender al siguiente nivel, tanto su magia como su doui se volvieron más puros que antes. Los ojos de Shen Yanxiao estaban cerrados, su corazón nunca antes había estado tan tranquilo. Sintiendo el doui de sus meridianos fluyendo hacia las tres plantas en sus palmas, casi podía sentir la velocidad. Como se debía el doui a través de sus meridianos. Pequeño Xiao. La fría voz resonó en la mente de Shen Yanxiao. Shen Yanxiao abrió los ojos de manera impresionante, fue la primera vez. La vez que Xiu alguna vez la llamó por su nombre, se sintió muy sutil. ¿Qué pasa? Shen Yanxiao abrió la boca con calma. Si fuera el primero unos días, tal vez ya se había ido fuera de control en ese momento, pero ahora no tenía temperamento para estar arriba. Como si ese silencio y ese aburrimiento hubieran desgastado su temperamento violento. Es bueno. ¿Ah? Shen Yanxiao todavía no reaccionó mucho. Mi fuerza se ha recuperado mucho, ahora puedo romper el conjunto mágico. Shen Yanxiao parpadeó. Al segundo siguiente, saltó directamente del suelo y se quedó estupefacta. Las tres plantas en el anillo de almacenamiento. Finalmente, eso es genial. Su calma era como una reunión. Nube en el horizonte. Las noticias de Xiu realmente hicieron que Shen Yanxiao extremadamente feliz de que casi había llorado. Sin embargo, tengo una cosa que preguntarte. ¿Qué es? Pensando que ella finalmente ya no tengo que comer una hierba medicinal como un conejo, Shen Yanxiao se limpió en secreto. Sus lágrimas amargas. Los elementos de luz en el palacio principal del Templo del Sol son abundantes, y la luna de bloqueo de 7 estrellas es un poco más fácil. Para desbloquear aquí. Mi fuerza ahora es suficiente para desbloquear la siguiente capa del sello sobre ti. ¿Quieres desbloquear la siguiente capa del sello aquí? Xiu expresó racionalmente sus propias opiniones.
¿Desbloquear la siguiente capa del sello? Shen Yanxiao vaciló. El sello Seven Star Lacking Mom fue lo que le dio su problema, es el que más. Todo lo que estaba haciendo era resolver este mismo sello. Capítulo 497. De las 7 capas del sello solo quedaban 4, y después de desbloquear otra capa, solo quedarían 3. Al ver tanta esperanza a la vista, ¿cómo podría Shen Yanxiao no emocionarse? De todos modos, ella ya estuvo atrapada aquí por tanto tiempo. ¿Qué daño tenía quedarse aquí un día más? Bueno, abre el sello ahora. Shen Yanxiao se recostó en el suelo con las piernas cruzadas, esperando la llegada del dolor una vez que se abrió el sello. Sin embargo, justo después de hacerlo, sus 2 ojos se cubrieron repentinamente de oscuridad y toda su persona perdió el sentido. Xiu, que estaba dentro del lago del corazón de Shen Yanxiao, hizo que Shen Yanxiao se desmayara una vez más. Cada capa de la luna de bloqueo de 7 estrellas traería un gran dolor una vez desbloqueada. Es posible que la sensación no sea obvia con las primeras capas, pero cuanto más superior es la capa, más fuerte es el dolor. Cuando se abrió la segunda capa del sello, la resistencia de Shen Yanxiao casi alcanzó su límite. Para la siguiente capa superior, Xiu la dejó inconsciente para asegurarse de que no hiciera nada que pudiera lastimarse en medio del dolor. En estado inconsciente, el dolor ya no atormentará a las personas. Shen Yanxiao no conocía este hecho. Shen Yanxiao no sabía cuánto tiempo estuvo dormida. Se despertó débilmente y todo su cuerpo sentía un dolor interminable, como si su cuerpo estuviera siendo destrozado. Su cerebro también había estado zumbando. Pero aunque no se sentía bien, en realidad había una sensación de tranquilidad en su cuerpo. El Dou y la magia que deambulaban dentro de su cuerpo se volvieron muy activos. Shen Yanxiao se levantó y miró el ruido húmedo de su ropa, con la boca ligeramente torcida. Por desgracia, fue así otra vez. Cuando la tercera capa de su sello se abrió la última vez, ella también se desmayó, y ese también fue el caso esta vez. Al mirar su ropa que había estado empapada de sudor después de despertarse, Shen Yanxiao pudo imaginar cuán horrible era el dolor que tenía que soportar mientras dormía. Pero este método indoloro para desbloquear el sello fue realmente conveniente y salvó a otros de problemas. Moviendo sus músculos y huesos, Shen Yanxiao examinó el Dou y la magia en su cuerpo, los cuales eran mucho mejores que antes. Desafortunadamente, no había ninguna piedra de fuego marcial o piedra espiritual mágica para probarlos. Tenía muchas ganas de ver si finalmente podía correr al nivel superior. Después de todo, ella había permanecido en el pináculo del nivel intermedio durante tantos días y el Dou y la magia acumulados ya se habían descargado, permitiendo que su fuerza no se disparara. ¿Listo? Sonó la voz de Xiu. ¿Listo? Con sus mentes pensando igual, Shen Yanxiao entendió que Xiu se refería a romper el conjunto mágico. Dolerá un poco, advirtió Xiu. Grados. Shen Yanxiao asintió con la cabeza. En la última pelea contra el Fénix, la aparición de Xiu la hizo sufrir un dolor extremo, pero ahora estaba preparada. Pero el dolor preconcebido no apareció. Aunque todavía sentía algo de dolor, no era tan insoportable como la última vez. Pronto, Shen Yanxiao sintió una hebra de aire saliendo de su pecho, y una tenue niebla formó una forma humana a su alrededor, envolviendo a la niña dentro. Era casi como si Xiu la estuviera abrazando. La figura humanoide hecha de niebla estaba suspendida en el aire con Shen Yanxiao. En el silencioso salón del palacio, de repente se produjo una sucesión de grandes conmociones. Los fuertes pilares del palacio temblaron. Shen Yanxiao respiró hondo y cerró los ojos, dejándole todo a Xiu. Mientras rugía el sonido del viento, Shen Yanxiao sintió una gran fuerza que la empujaba hacia la cima. El fuerte impacto la hizo cerrar los ojos con fuerza. Al cabo de un rato todo quedó en calma. Shen Yanxiao sintió sus pies en el suelo. Ella impulsivamente abrió los ojos y su mirada deslumbrada se esparció por su cuerpo. Las nubes blancas florecían en el cielo azul. Finalmente salí. Capítulo 498. Probablemente nadie podría entender los sentimientos de Shen Yanxiao en este momento. En un ambiente tan cerrado,
Había estado en cuclillas durante quién sabe cuántos días y noches, comiendo muchas hierbas medicinales. Ya había olvidado la hora. Y después de innumerables dificultades, finalmente volvió a estar bajo el sol. Desafortunadamente, antes de que Shen Yanxiao pudiera derramar sus lágrimas amargas, encontró algo mal en el cementerio del sol. El día en que la matriz mágica la envió al palacio principal, el cementerio del sol era un lugar desolado con montones de piedras por todas partes. Ahora, sin embargo, las piedras desordenadas estaban claramente cubiertas de negro, lo que obviamente eran rastros de fuego. Examinando todas las direcciones, todas las piedras en el cementerio del sol estaban básicamente en la misma situación. Shen Yanxiao aún no había analizado este sorprendente cambio cuando la voz de Vermillon Beard la bombardeó de manera impresionante a través de un vínculo espiritual. «Estás de vuelta. Estás de vuelta. Estás de vuelta». La voz de Vermillon Beard tenía una emoción incomparable mezclada con ira. Sin decir una palabra, había arrojado a alguna bestia a un lado, se había escapado sin dejar rastro y quedó completamente fuera de su alcance. Shen Yanxiao casi podía imaginar cuán violento se había vuelto cierto pájaro orgulloso en este periodo de tiempo. De hecho, ella tampoco quería irse, también quería quedarse. Jeje, he vuelto. De miles de palabras, Shen Yanxiao solo pudo pronunciar una de las palabras más simples. ¿De verdad te atreves a volver? Incluso a través del vínculo espiritual, la ira de Vermillon Beard se transmitió inexplicablemente. Si no fuera porque Vermillon Beard estaba fuera de su vista en este momento, Shen Yanxiao calculó que el orgulloso pájaro ya la había reducido a cenizas con sus llamas. Es una larga historia. ¿Dónde estás ahora? Ya lo tengo, ahora podemos irnos. Shen Yanxiao también estaba muy indefenso. Vermillon Beard no respondió. Tos. Lo siento, esta vez no es intencional, no habrá próxima vez. Shen Yanxiao sintió la furia de Vermillon Beard. Lo que hizo esta vez fue realmente inapropiado. Aunque se vio obligada a sentirse impotente, dejar a Vermillon sola en el cementerio del sol no era realmente un acto que un maestro debería hacer. Por primera vez, Shen Yanxiao se disculpó con Vermillon Beard. Porque ella lo sabía. La razón por la que Vermillon Beard estaba tan enojado era porque el vínculo espiritual entre la bestia mágica y el maestro era difícil de borrar, y solo la muerte de uno de ellos podría ser la posibilidad de que esta situación hubiera ocurrido esta vez. La ira de Vermillon Beard era que él se preocupaba por su vida. No te perdonaré tan fácilmente. Absolutamente no. Vermillon Beard gruñó incómodo, evitando que su boca murmurara lo que realmente había en su corazón. Sin embargo, al verte tan sincero, ya no discutiré contigo. Shen Yanxiao se rió a carcajadas. Vermillon Beard era el estándar de tener una lengua afilada pero un corazón blando. Estoy viendo una obra de teatro. ¿Quieres venir a verla también? Dijo de repente Vermillon Beard. ¿Ver una jugada? Shen Yanxiao se quedó sin palabras. Vermillon Beard no era una bestia mitológica. ¿Estaba realmente bien que fuera tan chismoso? ¿Dónde? Shen Yanxiao suspiró en silencio y decidió recoger primero a este pájaro al que le encantaba chismorrear, y luego regresar a la escuela Joul y Roland. Rezó para que las pruebas escolares aún no hubieran comenzado. En el pequeño pueblo por el que hemos pasado. Vienes rápido o no verás ningún buen espectáculo más tarde, dijo Vermillon Beard y se fue con entusiasmo. ¿Ese pueblo? Shen Yanxiao arqueó levemente las cejas. Consumió una botella de poción de aceleración y rápidamente voló hacia la salida del cementerio del sol. Pronto, se apresuró a llegar a ese pequeño y extraño pueblo, pero todo lo que veía la dejó atónita. Aquel pequeño pueblo que alguna vez fue cómodo y sencillo ahora estaba irreconocible. Capítulo 499. Todo estaba quemado. Las casas destrozadas y un poco de fuego todavía ardía por todo el pueblo. Toda la calma y la paz habían desaparecido y el espeso olor a sangre invadía el aire. Fue muy difícil para Shen Yanxiao conectar una vista tan miserable con la sencilla aldea de antes. Caminó hacia la dirección según las noticias de Vermillon Beard. En el camino, vio muchos cadáveres de aldeanos. Esos cadáveres yacían tranquilamente en el suelo y el suelo debajo de sus cuerpos estaba manchado de sangre.
Shen Yanxiao había conocido brevemente a estos aldeanos antes. Incluso podía recordar claramente que el tío que se había caído a la pared una vez le había dado con entusiasmo 2 bollos al vapor. Las sonrisas puras y honestas de los aldeanos parecían estar todavía a la vista, pero el hecho era que nunca volverían a despertar. Las cejas de Shen Yanxiao se arrugaron. Aunque siempre pensó que este pueblo era muy extraño, le resultaba difícil sentir aversión hacia estos aldeanos. Había visto innumerables lados oscuros del mundo antes, pero aún apreciaba todas las cosas positivas. Cuanto más valiosas eran las cosas, más preciosas eran. El corazón de Shen Yanxiao se sintió un poco más pesado. Solo después de encontrar a Vermillon Beard sabría lo que estaba pasando en este pequeño pueblo. Pronto, Shen Yanxiao encontró a Vermillon Beard en una casa con techo de paja rota. Vermillon Beard estaba en cuclillas con su pequeño cuerpo en la pared, mirando con entusiasmo a alguna parte. Shen Yanxiao se acercó. El pequeño fénix sentado en la cabeza de Vermillon Beard inmediatamente encontró su presencia y agitó alegremente sus alas. Vermillon Beard giró la cabeza para mirar a Shen Yanxiao, tarareó con orgullo y en silencio y luego le señaló con su hermoso y tierno dedo. Shen Yanxiao frunció el ceño, caminó junto a Vermillon Beard y siguió la línea de visión de Vermillon Beard, sin mirar muy lejos. Mirando su espalda, el tío Hugh casi se abrazaba a sí mismo. Estaba parado a distancia y estaba cubierto de heridas. Jadeó pesadamente y confió en sus muletas para apenas sostener su cuerpo. Frente al tío Hugh había un niño de unos 13 o 14 años, era excepcionalmente exquisito y guapo. Aunque todavía era joven, se podía ver que seguramente se convertiría en un joven apuesto que podría sorprender al mundo entero. Era una lástima que el hermoso rostro de este joven careciera de una pizca de expresión. Sus ojos indiferentes eran difíciles de ver con algún rastro de fluctuaciones. Estaba rígido frente al tío Hugh y sus manos colgando a ambos lados de su cuerpo estaban llenas de sangre. La sangre carmesí goteó de sus dedos y aterrizó sobre los 2 cadáveres que yacían junto a sus pies. Los 2 cuerpos eran aldeanos del pequeño pueblo. Había un agujero en el pecho de los 2 hombres y los corazones que fueron sacados estaban atrapados en las manos del niño en ese momento. Shen Yanxiao había visto a muchos de los principales asesinos del mundo durante su vida pasada. Cuando asesinaron, sus expresiones no fluctuaron de ninguna manera. Lo más importante eran los ojos eran las ventanas al corazón, y al mirar principalmente a los ojos, se podían ver las fluctuaciones de las emociones de la persona. Incluso para los principales asesinos, era difícil no sentir nada, sin embargo, los ojos de este apuesto joven ante ellos parecían una capa de escarcha, sin una pizca de cambio. ¿Quién es ese niño? Shen Yanxiao rara vez veía a una persona que disparara tan despiadadamente, y la edad del otro lado parecía tener aproximadamente la misma edad que su cuerpo. Era muy joven pero en realidad podía ser tan despiadado. Fue realmente difícil de creer. Capítulo 500. Vermillon Beard respondió, no sé, ese día cuando desapareciste. Después de que Shen Yanxiao desapareció, los dragones de fuego de Vermillon Beard pusieron patas arriba todo el cementerio del sol. Después de no encontrar a Shen Yanxiao, todavía no se rindió y continuó vagando por el cementerio del sol. Había buscado durante un mes pero no encontró nada. Justo cuando estaba a punto de ir al dominio de Dios para buscar la ayuda del sabio, detectó un extraño aliento en el cementerio del sol. Ese joven que había surgido de quién sabe dónde salió corriendo directamente del cementerio del sol hacia la pequeña aldea. Vermillon Beard originalmente había querido agarrar a ese joven y preguntarle sobre el cementerio del sol y la desaparición de Shen Yanxiao, pero después de que ese joven llegó a la aldea, lo que sucedió después dejó a Vermillon Beard atónito. El joven inició una frenética masacre tras entrar en el pueblo. Los aldeanos que aparecieran ante sus ojos serían asesinados por él en primera instancia. No le dio a nadie la oportunidad de hablar, ni dejó a nadie con vida. A lo largo del camino, había cadáveres por todas partes. Solo había pasado mediodía y ya eran innumerables los aldeanos que habían muerto en sus manos. Los aldeanos no tenían ningún poder para defenderse de las manos de los jóvenes, y todos fueron reducidos a corderos para ser sacrificados. Entonces, el tío Hugh apareció para poner fin a la masacre del joven.
Ese anciano humano es realmente una figura muy poderosa. También creo que ese chico es muy extraño. De hecho, puedo sentir el aliento de Demon Reis en él, simplemente increíble. Vermillon Beard narró lentamente todo lo que ocurrió estos últimos días a Shen Yanxiao. ¿El aliento de Demon Reis? Shen Yanxiao quedó atónita por un segundo. Esa era una raza que ya estaba extinta desde hacía miles de años. No solo la Demon Reis, también descubrí que la forma de matar de este chico es como la de la Dragon Reis, simple y tosca, directa al corazón, e incluso los movimientos con los que desenterró los corazones son los mismos que los de la Dragon Reis. La razón por la que Vermillon Beard se puso en cuclillas aquí viendo la obra fue porque encontró muchas cosas raras en ese chico. ¿Cuánto tiempo llevaban peleando? Shen Yanxiao no tuvo tiempo de preocuparse por los antecedentes de ese niño. Estaba más preocupada por los 4 mercenarios de los lobos de las cavernas que el tío Hugh había estado protegiendo. Parecía que las acciones de este chico eran masacrar a toda la aldea, y si realmente lo hacía, solo el fantasma sabía si aún podría encontrar la presencia de los 4 mercenarios. Ha pasado casi medio mes, respondió el pájaro vermellón. Mientras los dos hablaban, la boca del tío Hugh escupió sangre fétida, se aferró a las muletas mirando al joven excepcionalmente frío, con los ojos llenos de tristeza. Pequeño Feng, ¿cómo pudiste volverte así ahora? El tío Hugh abrió la boca con una pizca de dolor. El joven llamado Pequeño Feng miró con indiferencia al tío Hugh y no respondió. Caminó hacia el tío Hugh paso a paso, aparentemente con la intención de deshacerse del anciano que estaba frente a él. El tío Hugh cerró los ojos dolorosamente. La dura batalla de estos últimos días lo había dejado exhausto. Él no era el oponente del joven y ahora solo podía esperar a que llegara su muerte. Shen Yanxiao entrecerró los ojos y miró al apuesto joven que había llegado antes que el tío Hugh. Al verlo levantar la mano y sus 5 dedos formaron un arco, que pronto atravesaría el pecho del tío Hugh, Shen Yanxiao apretó los dientes y su pie pateó a Vermillon Beard. ¡Bah! ¡Ah! Vermillon Beard, que estaba viendo con entusiasmo la obra, fue inexplicablemente expulsado y voló directamente hacia el apuesto joven indefenso que actualmente estaba haciendo un movimiento contra el tío Hugh. ¿Cómo podría? El cuerpo del pequeño Feng tiene la sangre de la raza dragón, la tenacidad de su cuerpo es 10 veces mayor que la del humano. ¿Cómo puede desmayarse con solo un choque? En el momento de la sorpresa, el tío Hugh no notó las palabras que acababa de decir con la boca. Shen Yanxiao entrecerró los ojos, los comentarios descuidados del tío Hugh habían llegado a sus oídos. En cuanto a por qué el niño se desmayaría, Vermillon Beard, que estaba en la cima del nivel de bestia mitológica, acababa de estrellarse contra él. No importa a alguien que solo tuviera sangre de una raza dragón, incluso si fuera una raza dragón real, probablemente se habría desmayado de todos modos. Sin embargo, Shen Yanxiao no se atrevió a contárselo al tío Hugh. En este momento, ella solo quería saber qué pasó con este pueblo. Al ver que el apuesto joven había estado inconsciente, el tío Hugh finalmente se sintió aliviado, pero había un destello de inquietud en el borde de sus ojos. Miró la aldea en ruinas y aburrida, con los ojos llenos de lágrimas, luego suspiró y dijo, «No importa, este asunto ya está así, te lo contaré todo, ven conmigo». Luego, el tío Hugh caminó hacia su propia casa. Aunque ya no se podía llamar casa porque las paredes hechas jirones y los techos derrumbados lo cubrían todo. El tío Hugh con las 2 personas y el apuesto joven inconsciente fue a la ubicación original de la cocina. Encontró la puerta del sótano debajo de los escombros y la abrió. Durante mucho tiempo había sentido que esta extraña aldea era para evitar que alguien entrara al cementerio del sol, y ahora, con lo que dijo el tío Hugh, tenía más confianza en sus propias ideas. El tío Hugh asintió con impotencia, hizo una pausa y luego respondió, «No con el cementerio del sol, sino con los que están en el cementerio del sol». ¿Hay gente en el cementerio del sol? Shen Yanxiao estaba bastante sorprendida. Ella y Vermillon Beard casi habían dado la vuelta a todo el Graveyard pero no vieron ninguna silueta de una persona. Pero pensando en lo que Vermillon Beard dijo antes sobre este joven que había aparecido repentinamente en el cementerio del sol,
lo que sabían anteriormente parecía diferente. El tío Hugh suspiró y dijo: «Las cosas son así ahora y ya no tengo nada que ocultar». El cementerio del Sol fue ocupado por un grupo de personas desde hace mucho tiempo. Construyeron un palacio subterráneo que está protegido por los elementos caóticos del cementerio del Sol y llevaron a cabo ciertas cosas allí. La aldea fue construida después de su llegada, y el propósito de esta pequeña aldea es evitar que extraños entren al cementerio del Sol. Shen Yanxiao entrecerró los ojos. Parecía que su suposición no estaba equivocada. Las heridas del pequeño Ke y del viejo Bea en sus cuerpos no son un accidente, ¿verdad?, preguntó Shen Yanxiao. Capítulo 504. No es una cuestión sencilla fusionar la sangre de otras razas en el cuerpo humano. Sin una prueba, puede provocar la muerte de un sujeto. Aunque los habitantes de este pueblo sobrevivieron a la prueba del rechazo, tampoco conservaron muchas características de otras razas. Aunque el viejo Bea se había fusionado con la raza del dragón, solo tiene la fuerza y el cuerpo duro de la raza del dragón, no puede liberar el poder del dragón. Aunque el pequeño que tenía la velocidad y precisión de los elfos, no puede tener la conexión que los elfos tienen con las plantas, por lo que no son perfectas. Los ojos del tío Hugh se abrieron y su boca tenía un rastro de amargura. Esas personas definitivamente destruirían estos fracasos, pero como no tenía el corazón para verlos morir o continuar ayudándolos con su investigación, les pedí que vinieran a esta aldea y se llevaran a los afortunados que habían sobrevivido con yo, vigilando la entrada al cementerio del Sol. Hablando hasta aquí, el tío Hugh miró a Shen Yanxiao y Vermillon Beard. Ciertamente te sientes extraño porque los aldeanos aquí se comportan de manera completamente diferente día y noche, ¿no es así? Shen Yanxiao asintió. Porque aunque me permiten sacar a relucir estos fracasos, le ponen una maldición a esta gente. Durante el día no se diferencian de la gente común, pero por la noche buscarán el olor de los extraños a su alrededor. Una vez que encuentren alguno, serán como bestias y acabarán con los extraños con todas sus fuerzas. Estos están fuera de mi control. Ese grupo de mercenarios en realidad tuvo suerte, la mayoría de ellos escaparon, y el resto, algunos tienen heridas demasiado graves que no pudieron ser tratadas, y esos 4 mercenarios no resultaron gravemente heridos, así que los traje de regreso para que los trataran. Luego déjalos ir después. La razón por la que te dejé quedarte en mi habitación fue que solo mi casa era un área segura en todo el pueblo, e incluso de noche no causarán ningún inconveniente a los extraños en mi casa. Shen Yanxiao escuchó las palabras del tío Hugh, pero su corazón secretamente estaba sudando frío. Afortunadamente, antes de salir de la casa del tío Hugh, ella pensó un paso más y usó el collar Moonlight alrededor de su cuello, ocultando su propio aliento. Y Vermillon Beard y el pequeño Fénix eran bestias mágicas. Esa noche los aldeanos parecían no atacar a las bestias mágicas. Capítulo 505. El tío Hugh negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Siempre han sido cautelosos en el manejo de los asuntos. ¿Cómo pueden dejar tranquilo a alguien que tiene información que puede ser utilizada en su contra? Además, ya había despertado sus sospechas el día que los dejé, pero en estos años nadie ha ingresado con éxito al cementerio del Sol, por lo que no pueden encontrar una excusa para atacarme, solo esta vez. El tío Hugh no continuó con sus palabras, pero Shen Yanxiao tenía muy claro que todo lo que la aldea había sufrido era obra de ella. Lo lamento. La culpa surgió en el corazón de Shen Yanxiao. Si esta aldea estuviera llena de gente extremadamente malvada, incluso si ella fuera la razón de esta situación, no sentiría nada. Pero la gente de esta aldea era muy lamentable y ahora, debido a que irrumpieron en el cementerio del Sol, provocaron un desastre total. El tío Hugh hizo un gesto con la mano y dijo: no tiene nada que ver contigo. Si no eres tú, serán otros, solo quieren encontrar una excusa. No han dado ningún paso antes porque la investigación aún no ha funcionado. Pero después de ver a Little Feng, supe que habían completado su investigación y que el producto terminado estaba listo. Es probable que se vayan de aquí pronto, y cuando llegue ese momento, harán lo mismo con la gente de este pueblo.
Incluso si Shen Yanxiao no lograra ingresar al cementerio del sol, la aldea aún enfrentaría su desaparición. Era solo cuestión de tiempo. Si fuera contado, también me gustaría agradecerle. La fuerza actual del pequeño Feng no es con lo que puedo lidiar, y si no llegas a tiempo, me temo que esta aldea ya no podría ser vista con una persona viva. Los ojos tristes del tío Hugh revelaron un rastro de satisfacción porque, afortunadamente, algunos de los aldeanos habían sobrevivido. Shen Yanxiao se sintió muy culpable por el agradecimiento del tío Hugh. Al final, ¿qué tipo de fusión de razas tuvo este pequeño Feng? Mi amigo acaba de encontrar en él las características de Demon Race y Dragon Race. ¿Es muy fuerte ahora? Shen Yanxiao miró al apuesto joven que aún no había despertado. Estaba tranquilo y pacífico mientras dormía, y su hermoso rostro era como el de un hermoso ángel. Era simplemente imposible relacionarlo con un asesino despiadado. El tío Hugh respondió: según mi conocimiento antes de irme, deberían tener el dominio de todas las razas en sus manos, excepto la raza Dios. Como ya liberaron al pequeño Feng, deben considerarlo como un producto terminado, por lo que su cuerpo debe tener la sangre de las 7 grandes razas, excepto la sangre de la raza divina. En cuanto a qué tan fuerte es, tampoco estoy muy seguro. Al menos según mi percepción, no hay más de 5 personas que puedan enfrentarlo en todo el mundo. 7 grandes carreras. Shen Yanxiao tragó saliva en secreto. Había innumerables personas fuertes en el mundo, pero el tío Hugh en realidad dijo que no más de 5 personas podrían enfrentarse al pequeño Feng en todo el mundo. Este era al menos el nivel de Saint Magister. Una existencia a solo un paso del nivel de Dios. Quizás incluso podría resistirse a 1 o 2 del legendario Dios de la Ley. Este tipo era básicamente una existencia que va en contra de la voluntad del cielo. ¿Qué vas a hacer con él ahora? No creo que te deje ir. Shen Yanxiao estaba algo preocupada. Pudo ver que el tío Hugh no tenía el corazón para matar a ese apuesto joven. El tío Hugh negó con la cabeza. No sé. Yo solía recoger al pequeño Feng. Lo he cuidado como a mi propio nieto. Cuando dejé a esa gente, no me dejaron llevarme al pequeño Feng. Ya estaba un poco preocupado y no pensé que el pequeño Feng se convertiría en el objeto de su investigación. Aunque sé que el propósito de Little Feng es matarme, realmente no puedo matar al niño que he criado durante tantos años. Los ojos del tío Hugh estaban llenos de dolor. Al ver impotente al niño que él mismo había criado masacrar a esos aldeanos, su corazón sentiría más dolor que cualquier otra persona. Capítulo 506. Sin embargo, si lo dejas así, una vez que despierte, es probable que continúe matándote. Justo cuando las 2 personas dudaban en tratar con el apuesto joven que se había despertado de repente emitió un suave sonido. Él despertó. Vermillon Bird mantuvo a Shen Yanxiao detrás de él en el primer momento, luego miró solemnemente al pequeño Feng débilmente despierto. El pequeño Feng se agarró la cabeza mientras se sentaba, con un par de cejas bonitas muy arrugadas. El tío Hugh contuvo la respiración. ¿Quién hubiera imaginado que este dios asesino realmente se despertaría en este momento? El sótano estaba en silencio y todos estaban nerviosos por el despertar del apuesto joven. El apuesto joven sacudió su dolorida cabeza, luego miró confusamente a las 3 figuras frente a él. 2 pájaros. Shen Yanxiao se congeló por un momento. Los 2 pájaros que decía este apuesto joven eran el pájaro vermellón y el pequeño fénix. Solo. La indiferencia y la intención asesina de los ojos de este apuesto joven se habían desvanecido. Sus ojos oscuros se llenaron de confusión y dudas, sin la más mínima intención de atacar. La mente de Shen Yanxiao mostró un pensamiento. De repente, salió de detrás de Vermillon Bird de manera impresionante y se acercó paso a paso a la cama del apuesto joven. Vermillon Bird simplemente no podía creer que su propio maestro estuviera realmente loco en ese momento. ¿No sabía lo horrible que era este niño? La fusión de 7 grandes razas, incluso él no estaba seguro de poder competir completamente con este chico que tenía delante. Sentado en la cama, el apuesto joven inclinó la cabeza y miró a Shen Yanxiao que se acercaba a él paso a paso. Un olor familiar surgió en su nariz, haciendo que su pequeña nariz se moviera.
El apuesto joven parpadeó con sus ojos ignorantes y vacilantemente llamó, hermana. Shen Yanxiao, que se había acercado a él, quedó estupefacto. No podía creer que este dios asesino realmente la llamara. Hermana. ¿Estaba familiarizado con ella? ¿Es esta la legendaria mentalidad de chica? ¿Uno? ¿Cómo es que, ni siquiera eres el primero que vio? Vermillon Bird se quedó sin palabras. 1. Mentalidad del pollito. La primera persona que el pollito ve será considerada como la madre a los ojos del pollito. Al igual que con Fénix y el pájaro vermellón, desde el momento en que abrió los ojos la llamó hermana. El tío Hugh también se sorprendió. Shen Yanxiao permaneció rígida en su lugar y no sabía qué hacer. Hermana, duele. Había una expresión de sufrimiento en el exquisito rostro del apuesto joven. Tocando su cabeza que fue golpeada por Vermillon Bird, miró lastimosamente a Shen Yanxiao. El estado de ánimo de Shen Yanxiao era muy complicado. Ser observada por este dios asesino con ojos tan puros, y también usar una voz tan malcriada para llamar a su hermana, este sentimiento fue realmente indescriptible. Cuando el apuesto joven vio que Shen Yanxiao no se movía, se sintió algo ofendido y movió su cuerpo. Salió de la cama y caminó lentamente ante Shen Yanxiao, luego agarró la mano de Shen Yanxiao y se la puso en la cabeza dolorida antes de decir lastimosamente, hermana, sopla. Suficiente. ¿Cuál fue su problema actuando lindo así? Cuando el tío Hugh escuchó las palabras del apuesto joven, sus ojos se pusieron rojos. Soplar cuando algo duele, esto es lo que solía enseñarle a este niño. El tío Hugh estaba llorando. Shen Yanxiao miró fijamente al tigre actual que buscaba un toque y un abrazo, un dios asesino que buscaba amor. Su boca se torció mientras levantaba la otra mano, tocando rígidamente su cabeza con ambas manos, su boca le dio algunos golpes inútiles. Cuando la hermana lo sopla, el pequeño Feng no duele. ¿Quién le diría por qué debería convencer a este dios asesino como persuadir a un niño? Los movimientos rígidos de Shen Yanxiao hacen sonreír al apuesto joven. Hace un momento, este era un dios asesino que desenterró los corazones de las personas, y ahora, su rostro florecía con una sonrisa brillante e inocente. Este absoluto idiota era más fácil de engañar que el tonto Vermillon Bird. Está sintonizando el canal de YouTube, Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.